20 horas. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a Foro 101, en esta ocasión con la otra historia del rock, con Raúl Ulloa Romero, gran amigo, melómano, al cual voy a presentar muy rápido. A decir de él mismo, la música ha sido parte fundamental de su vida desde que tiene uso de razón. Su padre, también melómano, apasionado y coleccionista, se encargó de pasearle por las frecuencias de las grandes bandas y el jazz en todas sus vertientes. El rock llegó a su vida a temprana edad gracias a la radio que sintonizaba a su madre en el auto, así como el primer encuentro sonoro y visual que tuvo con Kiss. Raúl afirma que la música ha sido, es y será una de las bendiciones que más agradece a la vida. Sin música, la vida sería un error. Buenas noches, Raúl. Muchísimas gracias por estar aquí en Foro 101. Bienvenido y pues venga, programazo con el asunto del rock. Tiene bueno, es inacabable lo que podemos platicar de esto. Entonces, pues me gustaría empezar, por favor, con un poquito tus primeras experiencias en el mundo de la música, en el mundo del rock, si nos puedes detallar un poco más. Buenas noches. Buenas noches, Lalo. Antes que otra cosa, te agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor, un placer. La música, si no se comparte, no es nada, ¿no? Entonces, pues bueno, este, te puedo decir y les puedo decir a todos los que nos escuchan que, pues, el origen de la melomanía, en la mayoría de los casos, viene de familia, ¿no? Viene en casa, tus primeros acordes, tus primeros sonidos. Mi padre pues fue un fanático, ¿no? De las grandes bandas del jazz, le tocó esa época, una época donde era muy difícil hacerse de discos y él se las ingeniaba para armarse de álbumes y todo, de Benny Goodman, Ari Shaw. Entonces, pues desde que nací eso es lo que se escuchaba en la casa y bueno, así empecé a desarrollar el oído, ¿no? Pero pues llega un momento en el que ya con uso de razón y con libre albedrío, pues empiezas a buscar lo que realmente te gusta. Y sí, efectivamente fue Kiss la primera banda que por alguna circunstancia llegó a mi vida. Pues mis papás involucrados en la música me compraron el primer disco, el Alive One. Y bueno, pues ya te imaginarás, ¿no? Porque además había un aspecto visual muy importante en ellos que para Claro. los niños siempre fue muy atractivo. Entonces, pues de ahí empezó la situación con Kiss y evidentemente pues ya estábamos hablando de rock, ¿no? Claro. Y bueno, pues a la postre, escuchando el radio, a principios de los 80 sobre todo, pues empiezas a escuchar cosas diferentes. Hay un punto medular en mi historia que fue el tío de unos vecinos un día llegó a una comida, bajaron a la casa, que yo ya tenía un tocadiscos y llegó con 3 LPs que acababan de salir, fue el verano del 82. Llevaba el disco de Asia, el debut de Asia, el Blackout de Scorpions y el Fly By Night de Rush. Y bueno, pues esa sesión que armamos en ese momento, te imaginarás, ¿no? Me volaron la cabeza los discos a tal grado que, pues el tío me vio tan emocionado, nos vio a todos, pero en particular a mí, y esos 3 discos me los regaló, todavía los tengo pues en la colección, y a partir de ahí fue que me empezó a interesar a la par el rock progresivo, el rock de arte y también el heavy, ¿no? El rock pesado. Y bueno, pues posteriormente ya sabes, empiezas a escuchar en la radio canciones, bandas nuevas, de lo poco que había, esa fue una época maravillosa. Teníamos solo revistas, el radio y de boca en boca empezar a comprar discos y a reunirse, que eso es también algo medular en la melomanía, el compartir, el reunirte con los Claro, amigos, disfrutar, ¿no? claro, Entonces, por pues, supuesto. de ahí empieza ya una historia con varios géneros y todo, pero básicamente ese fue mis primeros contactos con esto, ¿no? Perfecto. Oye, bueno, si te parece, vamos a compartir aquí una pequeña producción que hicimos para estar de alguna manera también viendo viendo, porque también la música se ve, entonces vamos a estar viendo Claro, también algo de excelente, música. venga. Y a la par de que vamos platicando, ¿no? Vamos compartiendo esto. No sé si ya se ve, ya está ahí Sí, mira disponible, ¿no? ese collage de Hugh Syme de Rush, ¿no? Que tiene pues Sí, una maravilla de citas a diversas portadas. así Es un es. extraordinario
extraordinario artista visual con mucha imaginería y sobre todo tiene muy buen gusto, ¿no? El acabado de Hugh Syne en todo lo que ha hecho es muy fino. Oye, vamos, a mí me gustaría, digo, pusimos esta así como para abrir boca, pero en realidad una pincelada muy rápida con estos cuates, ¿no? Ah, ¿En bueno, sí, dónde? obviamente. Pues, pues, dime, a ver. Bueno, pues los Beatles tienen toda la influencia, toda la música, la creatividad sirvió para influenciar a todas las generaciones, empezando por el formato, ¿no? De cuarteto, bajo, batería, guitarra, y bueno, pues desatan la locura total. Y pues evidentemente como compositores es como realmente se proyecta, ¿no? Con discos medulares, con canciones extraordinarias y sobre todo sirven ellos también pues como el arranque para otras cosas. El Sargento Pimienta es un disco que pues podríamos hablar que es un proto-progresivo, ¿no? Un disco conceptual, un disco con Claro, música totalmente fusionada, variopinta, y eso sirve también para influenciar incluso a la misma psicodelia y muchísimas cosas más, ¿no? Definitivamente creo que es la banda más importante. Mira, pues ahí tenemos a la portada de Frank Zappa que hace así tributo es, al Sargento así es, Pimienta, influenciada precisamente por el Sargento Pimienta, así por es. el Sargento Pimienta y pues Zappa con sus Mothers of Invasion, ahí vemos a Jimi Hendrix y a el Captain Beefheart y a muchísima gente que está convocada ahí, ¿no? Oye, Raúl, dime una cosa, la otra historia del rock, porque de hecho se trata de eso. Digo, independientemente que estemos pasando las imágenes y demás, a ver, nos tropezaremos. Habrá quien diga, oye, te faltó esto, te faltó platicar, que es enorme, el tema es enorme, gigantesco, y tiene unos brazos peor que la cabeza de la hidra, además. Totalmente, da Eh, para mucho. Así es. Entonces, la otra historia del rock, Ujú. ¿por qué este tema? Cuéntanos, ¿por qué la otra historia del rock? La historia es una, ¿no? Es la historia real, la que sucedió, la que está documentada, la que vivimos, pero cada uno de nosotros en nuestras aficiones y en nuestras predilecciones, pues vivimos una historia muy particular, no solo como escuchas, la vivimos también, pues, en todas las actividades y el entorno, ¿no? Nuestra propia historia con los discos, los conciertos, las amistades que generamos, los vínculos, o sea, la otra historia del rock es la personal, la que vivimos cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tenemos una historia en particular. Yo soy un convencido que el rock en general es una música que te busca a ti, ¿no? No la descubres tú, ni tú de repente escuchaste un día algo, ese riff, si fue un riff, si fue algún redoble, alguna canción completa, logró atraparte de una manera en que, bueno, te llamó la atención, dejaste de hacer todo y quisiste investigar más, ¿no? Hay gente que de repente escucha algo y le puede parecer incómodo, molesto, lo repele y se acabó, eso no es para ellos. Entonces, eso es muy importante. A partir de ahí se comienza a hacer tu propia historia y considero yo que es importantísimo en esto, pues, el abrirte, ¿no? El abrir oreja, porque es muy común y lo ha sido siempre, llámese los que escuchan jazz, los que escuchan rock progresivo, los que escuchan metal, hay mucha cerrazón, de repente la gente se clava en un género y suele denostar los otros géneros que no le gustan, cuando realmente pues como seres humanos somos gente de sensaciones, de emociones y sobre todo de diversos estados de ánimo, ¿no? Un día te despiertas con ganas de escuchar un New Age súper rico, relajante, y de repente amaneces con una energía que quieres oír metal y Claro, vaya, la música es tan rica y lamentablemente eso sucede en muchísimos géneros y con gente ya, pues ya de edad y con inteligencia, aún así, de repente suelen denostar mucho, pero yo siempre lo he dicho, tú puedes decir, esto no me gusta y tienes tus motivos, pero decir que algo es malo, que algo es una porquería o esto, bueno, tienes que sustentarlo, ¿no? Porque la realidad es que hay gente que te puede comprobar que, pues que no es cierto y te puede dar elementos reales para poder comprobar que hay músicas valiosas. Entonces yo creo que abrir la oreja y aprovechar este abanico es una maravilla. así es. Oye, Bruce Dickinson, piloto. Un personajazo. Es un personaje
pues además de ser uno de los más grandes frontmans de la historia en el metal, pues es un tipo que escribe novelas, escribe poemas, es un gran deportista, es esgrimista profesional, incluso él fue considerado para participar en los Juegos de Atlanta, los Juegos Olímpicos, como parte del equipo británico de esgrima. Pero bueno, pues su última faceta como piloto aviador es la foto que está ahí, es impresionante porque pues no solo pilotea el avión, sino que además se encargó de un proyecto en el que pues toda la infraestructura de concierto de Iron Maiden cabe en un avión con todo el crew, con toda la banda, y viajan de una ciudad a otra inmediatamente para pues armar todo el show y en un mismo avión. Hay un documental por ahí muy interesante en el video que edita Sam Dunn sobre toda la historia de Maiden y narra precisamente la gira con este avión y con toda esta parafernalia, en donde viene un apartado con cuestiones técnicas y con todos los detalles del avión y de toda esta logística. De verdad lo recomiendo muchísimo, vale mucho la pena. Es un extraordinario personaje, ¿no? Sí, lo es. Mira nada más que ya no está con nosotros. Ya no está con nosotros Chuck Schuldiner, pues es una de las personas trascendentes en el metal porque simple y sencillamente fue el creador del death metal, ¿no? Un género tan extremo, pero a la vez tan rico técnicamente y con una propuesta pues muy interesante, un tipo que aportó muchísimo y que siempre trató de influenciar a gente y sobre todo haciéndolo de una manera muy pulida, no nada más en la cuestión abrupta del metal extremo, sino haciendo que las letras, que la música tuvieran sentido, que hubiera un trasfondo creativo también en la composición y bueno, pues es un personaje muy, muy importante. Oye, a ver, ya vamos metiéndonos en aristas o en camisa de once varas, Así ¿no? es. Death metal. Ok, bueno, uno de los tantos brazos del metal. Pero antes del metal, ¿qué había? A ver, un poquito, una pequeña y muy ligera, lo sé, Ajá. radiografía, ¿no? Sí, Por bueno, favor. pues obviamente podemos empezar desde finales de los 60, ¿no? Claro. Cuando explota la psicodelia post-Beatles, que estábamos platicando de los Beatles. Hay un interés también en un sector en Inglaterra por hacer música que estuviera emparentada pues, con las letras, con libros, con el arte visual de pintores, una cuestión cultural que pues definitivamente querían imprimir en la música y así es como surge la escena de Londres, pues del rock progresivo, ¿no? Empezando pues con las bandas sinfónicas, como conocemos a Jess, Emerson, Lake and Palmer, etcétera, y a la par una escena muy importante que se da en Canterbury, que es una ciudad inglesa en donde surgen otras personas interesadas en ese mismo arte y ese concepto, pero musicalmente fusionado más con el jazz y con la música improvisada, ¿no? Y de ahí pues surgen los mismos King Crimson, estamos hablando de Soft Machine, National Health, Hatfield and the North, Caravan, bandas extraordinarias. Pues esa es la riqueza del rock que deriva después en que pues suceda una explosión de gentes que estaban en contra de todo eso, ¿no? La pomposidad y la grandilocuencia del rock progresivo les molestaba y así es como a principios de los 70 pues también nace el punk. El punk viene de eso, ¿no? De una protesta, no nada más en el terreno social político, sino además en la cuestión musical, hacer todo de manera minimal, mucho más directa, más cruda, sin tanta parafernalia, sin tanta imaginación y tanto arte, ¿no? Y es un movimiento que logra pegar muchísimo en Inglaterra sobre todo, porque empiezan a vender y las compañías disqueras se clavan en eso, están dándose cuenta que hay ya una especie de agotamiento creativo en algunas bandas grandes del progresivo y le apuestan al punk, pero ahí viene la otra contrarrespuesta y que tiene que ver con las bandas de heavy metal que comienzan una nueva era porque les interesa la rabia del punk, sí, pero también pues el arte que tenían las grandes bandas progresivas, ¿no? Entonces les preocupa eso, tener una música más refinada, pero a la vez que no pierda intensidad, que no pierda fiereza, por así decirlo, y es como nace la New Wave of British Heavy Metal. A mí me parece extraordinaria esa historia porque además
ya se venían gestando bandas de rock pesado. Sabemos que Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath venían haciendo eso. Ellos como famosos, ¿no? Pero detrás de ellos estaba Blue Cheer, estaba Pentagram, bandas que con demos y con, pues, avances muy discretos ya venían haciendo un rock pesado muy interesante. Sin embargo, hay una cuestión muy importante aquí, tanto en la historia del rock como del metal específicamente. Eh, Había una revista en Inglaterra, la Sounds, era una revista muy importante, era la que publicaba todo, era la Biblia del rock para los británicos, y particularmente uno pues de sus plumas, de sus periodistas, era Geoff Barton. Hay la creencia, que es muy romántica y es padre, de que el nombre de heavy metal se debe a la rola de Stephen Wolf, ¿no? De Born to be Wild. Pero bueno, la realidad es que eso es como el reconocimiento de una canción que fue muy popular, pero en el gremio y en el entorno que se daba el heavy metal, cuando Geoff Barton en 1970 reseña un disco de Humble Pie, lo define en su revista como que está sintiendo que una tonelada de metal pesado cae encima de tu cabeza, ¿no? Y a partir de ese momento, los medios, la gente que estaba inmersa en eso, acuña el término de heavy metal, gracias a Geoff Barton. Y bueno, a lo que voy con la New Wave of British Heavy Metal es que cuando en el 76, 77 empiezan estas bandas a responder en contra del punk y a rescatar el rock de arte, pues ahí él hace un artículo muy interesante cubriendo estas bandas como Samson, Tigers of Pantang, Praying Mantis, los mismos Def Leppard y Iron Maiden, y entonces ahí es donde se genera esta nueva ola de metal británico y en donde empieza a escribirse la historia del metal de una manera extraordinaria. Me paro tantito porque pues no, si no, no me freno, maestro. Sí, pues sí, la verdad, no, bueno, y es que no se agota, pues, ¿no? No Sí, se no, no, agota, no. De ahí ¿no? empiezan todos los brazos, ¿no? Porque al final, pues bueno, esta música brinca el charco. Obviamente, pues sabemos que las grandes bandas de heavy metal, las grandes bandas progresivas, pues son inglesas, aunque ya había en Norteamérica mucha música, pero también hay que decirlo, y es muy importante platicar de la respuesta progresiva que hubo también, haciéndome un poco más, retrocediendo un poco en el tema, lo que se hizo en Alemania, ¿no? El Krautrock alemán, pues era el progresivo, pero muchísimo más denso, un progresivo con mucha energía y también líricamente con temas muy interesantes en lo político, ¿no? El Ujú. rock que se hizo en Francia, progresivo, el famoso Seúl, que tenía hasta un lenguaje escrito, era un idioma, era una lengua, ¿no? Entonces fue muy importante, de ahí se derivan las bandas de rock en oposición, que también son muy importantes, y pues el progresivo italiano, que llegó a ser pues bastante melódico, Leorme romántico, y Premiato, ¿no? Premiata, Leorme, Banco del Mutuo Sí, Soccorso, muchísimas bandas muy importantes. pues sí. Oye, pues aquí está, Janis está diciendo salud. Saludcita, salud Gracias. para todos los que están compartiendo con nosotros. Oye, bueno, obviamente esto es la otra historia del rock, y en la otra historia del rock hay vivencias, hay esta comunión, amigos, encuentros, desencuentros también, porque hay que decirlo, la música y el apasionamiento también lleva a esos desencuentros, ¿no? Así Eh, es. y bueno, a ver, en un poco, en una pasada, así muy rápido, cuéntanos un poco de esto, de esas vivencias, esa camaradería que ha existido en tu experiencia. Sí, bueno, definitivamente, pues empiezas a encontrar gente afín en tu andar por estos menesteres y evidentemente, pues se vuelven amigos entrañables, ¿no? Entonces, ese círculo de amigos, sobre todo en la época que nos tocó a nosotros, es muy curioso porque un día una vecina me dijo a mí, ¿no? Oye, Raúl, qué padre que te guste el heavy metal, porque es la música que le gusta a mi hijo, es la música de mi hijo, de sus amigos, de su generación. Y le digo, no, pues discúlpame, es la música de mi generación, ¿no? Sí. Porque surge en los ochentas, a principios de los ochentas, cuando pues yo era adolescente, y de ahí empezamos con, con, con toda la cuestión de encuentros, ¿no? Nosotros le llamamos las reuniones de la tribu, porque pues de alguna manera ibas a ver una revista, la Hit Parader, la RIP, la misma Circus, ¿no? Te enterabas de algún disco, lo buscabas en
las tiendas, las contadas tiendas pues, que había en la Ciudad de México, en mi caso. Aquarius, ¿te acuerdas de Aquarius? Aquarius es un oasis que todavía existe, ¿eh? Ujú. Aquarius sigue teniendo una colección de progresivo y de metal con discos europeos y japoneses tremebunda. Pero bueno, estaba también Hip 70, estaba Rock Express, que estaba ahí en Insurgentes, y había una tienda maravillosa que se llamaba Super Sound en Polanco, ¿no? Que Ah, también hay sí, muchas cierto. historias y muchas anécdotas ahí Sí. con Frank. Al momento que te comprabas un vinil, pues realmente tampoco tenías mucha lana, entonces lo que hacías es, yo compro este disco, otro amigo compraba otro, y cuando iban saliendo, pues reunirte, y Claro. el reunirse, pues era ese rito, ¿no? Empezar a ver la portada, las letras, poner el disco, empezar a comentar, empezar a departir sobre eso, y es algo maravilloso. Yo creo que es importante que tengamos siempre el valor al objeto, porque eso es lo que realmente permite que desarrolles muchas cosas completas. Hoy, lamentablemente, la industria de la música pues está mutando de una manera impresionante, ¿no? O sea, sabemos que tanto la edición por parte de la gente que produce la música, como nosotros los consumidores, pues tenemos las opciones digital y física, y Claro. esto tiene que ser así, ¿no? La practicidad de lo digital es muy importante también, para transportarla, para la prontitud, pero también eso genera que a veces la gente pues no descarga un disco, descarga una rola, y de repente el grupo de amigos pues ya todos en sus teléfonos y en sus casas, en su vida cotidiana, ya escucharon un disco completo y nunca se reunieron para disfrutarlo. Entonces todo eso depende Sí, de cada uno, ¿no? sí, Entonces las amistades pues van surgiendo en base a eso, y bueno, pues hay mucha afinidad, como dices, de repente, pues cuando eres clavado hay desencuentros y hay todo, pero eso enriquece siempre. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, anécdotas con amigos tengo pues maravillosas, ¿no? Empezando por un viaje que hicimos para ver a Iron Maiden en el 87, y que las cosas se fueron dando de tal manera que terminé yo junto con Lino Nava, un querido y entrañable amigo que fue guitarrista de La Lupita, y pues bueno, ha tenido eh, mucha incursión en el rock nacional. Pues terminábamos pasándonos de ilegales nadando el río Bravo para ver a Iron Maiden en vivo, ¿no? Entonces, pues esas cuestiones fortalecen muchísimo la amistad, y la realidad es que pues este tipo de, de, de afinidades las puedes conservar para toda la vida. sí, claro, por supuesto, son te marcan las portadas de discos, como en este caso lo que estamos viendo ahorita, o las canciones, con quién fuiste al concierto, ¿te acuerdas de con quién fuiste al concierto? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? Vaya, es toda una experiencia el asunto de la otra historia del rock, ¿no? Exactamente, te cómo estoy perfecto. vives, Uh-huh. No, y ¿no? además sabemos que la música evoca, ¿no? Tú ahorita me podrías decir, oye, es que este disco de tal banda, por ejemplo, ahorita estamos viendo el Permanent Waves, ¿no? El arte Sí, de Hugh Syme, y bueno, ese es mi disco favorito de Rush para mí. Tú puedes tener otro disco, el Power Windows, por ejemplo, y evidentemente no nada más es la música, tú puedes tener una vivencia, algún recuerdo en sí, particular, gente amada en ese momento, experiencias que tuviste, que te ponen en el contexto de que ese disco para ti es el más importante, ¿no? Y uh-huh. nadie te puede debatir que es un mejor uno u otro, simplemente son vivencias, son recuerdos, y eso es lo más importante, que tenemos en la mente una película completa de todo lo que hemos vivido, ¿no? Y bueno, pues a tema de esto también valdría la pena comentar que estamos también muy dados a las comparaciones, ¿no? ¿Quién es mejor Claro, baterista? ¿Quién es mejor guitarrista? Este disco es mejor, pero ¿por qué? Yo siempre he dicho que dejemos las competencias para el deporte, ahí sí hay ganadores, perdedores, y ahí puedes debatir sobre eso. Pero en el arte, como la música y como cualquier otro tipo de expresión artística, es cuestión de apreciación personal, cuestión de estado de ánimo, y ahí todo es subjetivo, maestro. Entonces, pues es muy padre más bien conocer los gustos de los demás, saber sus apreciaciones, y lo que compartes, pues excelente, y lo que no, pues simple y sencillamente tú opinas diferente. sí. Oye, en todo este ir y venir, trato con artistas, ¿te ha tocado, digo, porque sé quién eres y en el sentido de hasta dónde te has metido hasta la cocina en montones de lugares,
que además envidia, en muchos sentidos, envidia de la buena. Entonces, cuéntanos esto, el trato ya directamente con estas personas, ya humanizados, ya no están en el escenario, ya están ahí, estás platicando con ellos. Sí, mira, yo le doy gracias a la música sobre esto porque he tenido encuentros muy, muy especiales, algunos fortuitos, algunos buscados. Yo sí tengo que confesar que soy de los que voy, busco al músico, pero también tengo muy claro que tenemos que tener un límite, ¿no? Claro. Hay momentos en los que no puede ser tan invasivo, hay músicos que no les gusta eso. El mismo Neil Peart, que en paz descanse, era una persona que batalló con eso toda la vida. Él nunca lo hizo como fan y él no podía entender la manera en que la gente lo podía abordar de esa forma, ¿no? Entonces, tienes que entender que son seres humanos. De repente puede ser un músico como cualquier persona que ese fue un mal día, tiene alguna dolencia, algún malestar, está enfermo, tuvo algún problema en casa y de repente pues te acercas y es un mal momento, ¿no? De ahí es increíble que gente que tiene malas experiencias por eso pues de repente crean fama de músicos diciendo que son insoportables cuando a lo mejor fue una mala tarde, ¿no? Yo afortunadamente he tenido oportunidad, primero por la búsqueda personal y tengo también que decirlo, por amigos que de repente por, su, por sus relaciones, por la manera de estar involucrados en la cuestión de organización y todo eso, pues yo he estado ahí pegado y he tenido la fortuna de conocer a gente, ¿no? Siempre se lo voy a agradecer a mi hermano del alma, Alonso Arreola, que ha sido una persona fundamental en toda esta situación. Nuestra hermandad musical nos ha permitido vivir muchas experiencias. Y la realidad es que te das cuenta que cuando tienes ya el acceso y estás con una persona, realmente los grandes de la música, hablemos de rock, de jazz, son gentes muy afables, son gentes muy interesantes en la charla y sobre todo son personas de a pie, ¿no? Sí. Y de verdad he tenido experiencias increíbles. La gente de King Crimson es maravillosa. Las personas que para mí fue tan importante conocerlas y que se dio el encuentro en su visita a México en el 2001 con Rush, que conocí a Alex Lifeson y a Geddy Lee, fue maravilloso porque además fue un verdadero golpe de suerte. Si yo hubiera ido con una playera de Rush, no entro al Four Seasons, ¿no? Yo fui como invitado a la rueda de prensa, pero ese día iba de trabajo, iba yo de traje, y pues yo dije que iba a una junta de trabajo y me di a la tarea de buscarlos y me encuentro a Alex Lifeson en uno de los restaurantes, me acerco, empiezo a platicar con él, él sabía que me acercaba yo como fan y me sentó en la mesa, me ofreció hasta que quería tomar, imagínate nada más, platicamos 15 minutos maravillosos y bueno, ese tipo de cosas de verdad valen la pena, ¿no? Hay artistas que no se prestan para eso, hay gentes que sí tienen una actitud de inalcanzable, pero bueno, pues ya es la oportunidad que Claro, tenemos cada uno de buscar, ¿no? claro, claro. Oye, por cierto, aquí aprovecho un poquito, hago un pequeño break, porque bueno, ya se acumularon aquí sobre todo saludos, pero también bueno, sí, saludos. Justamente, Chema Arreola, el hermano, Un abrazote, amigo. siga doctor, dice, siga, saludos, saludos, justamente, Un ¿no? fuerte abrazo para Chemita. Sí, así es, igualmente, sí. Oye, Ricardo Tapia Roan dice Iron Butterfly, nada más lo pone así, ¿no? Ah, Eh, bueno, pues pues sí, eh, extraordinario Power Trio con pues una canción seminal, ¿no? Eterna, seminal y que bueno, pues hay gentes que tienen hits verdaderamente imperecederos, pero no limita eso a que pues la gente se clave nada más en eso, ¿no? ujú. Tienes también la obligación, si es un artista que te vibra, pues de escuchar los discos completos, de meterte a toda la discografía, de echar la vista hacia atrás y eso es lo que te va a enriquecer, vas a descubrir cosas increíbles. Sí, fíjate que aquí él mismo dice, Ricardo Tapia, dice, primero dice que si todavía existe Aquarius, lo cual tú lo acabas de confirmar, yo no sabía que Sí, sí, existía, sí, por supuesto. El pero mismo Javier está ahí en la colonia Roma, en Coahuila, abriendo todos los días y pues es uno más que se entrega la ahí. misma, sigue siendo el mismo lugar. El mismo local, Sí, 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 la pues era misma Coahuila. gente y pues sí, es padrísimo entrar ahí porque bueno, Es un parece, sobreviviente, es un es un sobreviviente sobreviviente y parece literal. que ¿sí?
Sí, sí, Parece sí. que se detuvo el tiempo ahí, pero ha sabido manejar su negocio porque al final pues tiene las ediciones en nuevas versiones, lo que quieras, te lo puede conseguir. O sea, es una familia dedicada a eso, ¿no? Totalmente. Claro, claro. Entonces hay que aplaudirlo siempre. También nos dicen, bueno, y surge el mercado del chopo, ¿no? No, También. bueno, el Chopo es de lo mejor que hemos tenido en este país, los melómanos, eh, no solo por el material que se puede conseguir ahí, que cada vez hay más apertura, ahora ya es un tianguis de arte, de ropa, y eso está bien, al final todo va de la mano, ¿no? Pero yo creo que el Sí, espíritu del Chopo fue el trueque, ¿no? Ahora ya es un poco más difícil, a raíz de que empieza la piratería también empiezan a limitarse muchas cosas, pero tú como coleccionista llegaba un momento en que abrías los cajones, tus muebles y decías, bueno, esto ya no lo escucho, ¿qué hago? Te vas al Chopo y hacías intercambio, regresabas con cosas valiosísimas, dejabas a gente feliz con lo que tú llevabas, había compraventa, había intercambio y volvemos a lo mismo. En ese trato, pues empezabas a conocer gente afín claro, y bueno, las reuniones en el Chopo siempre fueron míticas, ¿no? claro. Oye, pero eso nos lleva también un poquito a lo que estábamos diciendo hace unos minutos. Esta tal suerte de que descargas una pieza, la escuchas, ya no te juntas, esa comunión, ese intercambio, ¿no? Y ahorita viendo esta portada, por ejemplo, viendo esta portada, es esas portadas emblemáticas de la historia del rock, ¿no? Ajá. Por diseño, porque fue un hitazo ese disco, por montón de cosas. Ya se pierden también un poco en este asunto digital, ¿no? Ya ni te acuerdas de qué portada es, incluso te pasaron, porque muchas veces, ok, la puedes bajar hasta con la portada miniatura, pero a veces ya ni siquiera portada tienes, es la pura pieza. Todo esto se Exactamente. ha ido difuminando, ¿no? Es una pena y es muy lamentable. Claro, depende de cada uno. Yo conozco gente muy joven que sigue estando interesada en todo esto y bueno, es una decisión personal, pero tienes toda la razón. Yo creo que el primer sablazo en ese sentido fue la aparición del compact disc, ¿no? En el Claro. CD todo se reducía y pues perdías la magnitud de lo que era visualmente un LP, pero todavía en el disco compacto tenías las letras, tenías las fotografías, de alguna manera seguías inmerso en eso. Los artistas visuales siempre han estado ligados al rock, porque además es una extensión, la imagen es una extensión que en la mayoría de los casos sabes de por dónde va la música, ¿no? Tiene relación con el concepto, con las letras, y además también hay que decirlo, no nada más eran artistas contratados para eso. Hay muchas bandas en donde los mismos músicos son los creativos visuales, ¿no? Y Claro. tienen también esa facilidad y esa aptitud para hacerlo. Y aquí lo importante es eso, volvemos a lo mismo, es el objeto, es poder admirar ese arte, poder enterarte de lo que dice la canción y pues no nada más descargarla y de repente con un sonido defectuoso, porque también eso es real, en tu teléfono, en un celular, en una tableta, pues tienes que estar escuchando la música de esa manera, cuando realmente Sí. podrías estar en tu casa pues teniendo un audio mucho más al nivel de lo que ameritan ciertas grabaciones. Sí. Bueno, de hecho, la gran mayoría, ¿no? Por no decir todo, porque efectivamente hay ingenieros de sonido, los propios músicos, hay todo un equipo que idea un concepto para que suene de tal forma para que termine en un teléfono celular reproduciéndose y entonces pues está, está Fíjate, nada más, chafísimo, ¿no? tú como músico y tú que invertiste horas y desvelos para dejar tu álbum lo mejor posible, pues realmente sabes que en muchos consumidores esa realidad no va a suceder. Claro, Ahorita este boom que tienen los viniles, los LPs, la mayoría de las bandas están editando sus nuevos álbumes en acetato, bueno, en vinilo, pero además reeditando las discografías antiguas. claro. Y vemos ahora cómo vienen pues remasterizados en un peso de 200 gramos, digo, yo no estoy metido en la cuestión tecnológica, pero sé que los viniles tienen una tecnología increíble y en un aparato medianamente decente no necesitas también tener
pues claro, un equipo de primera, puedes disfrutar la música de una manera espectacular, sí, ¿no? Entonces es muy sí, importante que los discos se vuelvan a comercializar de esa manera, que el formato no desaparezca. Me parece maravilloso ahorita tema también, pues esta cuestión del Record Store Day, ¿no? Porque es un día en particular en el año en donde todas las tiendas independientes se ven beneficiadas con ediciones especiales de muchísimos artistas de pop, de rock, de metal, de todos los estilos, en donde lanzan sencillos, discos especiales que solo se venden exclusivamente ese día en las tiendas independientes de todo el mundo y se vuelven objetos de colección maravillosos. Hace poquito aquí hay una tienda muy padre que se llama El Vinil Azul en Querétaro. A Robin Salazar le mando un fuerte abrazo, gran amigo, y pues inmerso en toda esta situación, trae de repente ediciones maravillosas. Recordarás de nuestra época los famosos picture disc, los fotodiscos que le llamamos aquí en México, donde vienen pues las imágenes en el mismo sí, vinilo, pero además existían los shape disc, ¿no? Que venían portados con las formas claro, pues, que tenían que ver con el concepto. Hace sí. poquito Toto reeditó el sencillo de África pues, con el disco, con el contorno del continente africano, y bueno, una belleza, ¿no? Entonces todo eso es maravilloso que sigue existiendo, la verdad. Sí, bueno, el arte de las portadas dobles o el interior mismo, Sí, o traían un desplegable que después enmarcabas, aunque quedaba ya marcado de por vida el tipo doblez, póster. Ajá. ¿no? Exacto, o sea, hay un montón de cosas que se han ido perdiendo y que bueno, que se están recuperando y espero que se recuperen en la industria de la música. A ver, Absolutamente, esto va a seguir, lo importante es la gente que esté interesada en consumirlo y en estar en el ajo en ese sentido, ¿no? Mira qué buena foto, esa es con Dave sí, Fushynski, él es el abanderado de los Screaming Headless Torsos, que volviendo al mismo tema de la apertura y de las fusiones, pues es una banda de jazz con rock duro, con sonidos latinos, con fusión experimental, es una maravilla, es un septeto neoyorquino maravilloso. Y ahí viene a tema que esa foto es en el Hard Rock Live de Polanco, que para ujú, mí era uno de los lugares con el sonido más exquisito para ver un concierto. Qué lástima que hayan tenido que cerrar y fue una cuestión ahí de vecinos en Polanco, no tanto por el ruido, porque evidentemente no se escuchaba nada afuera, por la cuestión pues del entorno, el estacionamiento y todo lo que se armaba allá afuera no les gustó y desaparece, ¿no? Qué lástima. que estaba a un lado de lo que también fue el Museo de Arte de Polanco, ¿no? Arte Del Museo de Contemporáneo. Arte de Polanco, exactamente, sí. Ujú. A unos pasos del Auditorio Nacional también, ¿no? Oye, aquí hay alguien de la audiencia que yo creo que primero donas un riñón antes de que dice que Raúl rife uno de sus discos de Rush, ¿no? Yo creo que primero dona un riñón, Raúl, antes de hacer eso. Te voy a decir lo que haría. Si es un disco conseguible, se lo puedo dar a quien sea con todo el gusto. Si es alguna persona que se va a iniciar con ellos, para mí es más importante saber que alguien está compartiendo ese viaje y Sí. adelante. Son cosas materiales, maestro. De Oye, repente, obviamente les tomamos mucho apego, pero hay que entender que al final son objetos, ¿no? oye, Tere Caballero, que hable de su incursión como cantante de rock. Bueno, esa fue muy efímera, pero pues también fue importante Sí, porque eh, precisamente empezaba yo en las andanzas del metal y justo en esa misma época que nos fuimos a ver de indocumentados Iron Maiden por varias circunstancias, eh, conocí amigos muy queridos, una banda que se llama Raxas, todavía existe, le mando un fuerte abrazo a Bola Garibay, una banda de heavy metal clásico, y en esa época era una banda de covers, entonces pues nos reuníamos y pues ya sabes, ¿no? En la tertulia de repente yo me ponía a cantar y dijeron, bueno, pues qué onda, maestro, éntrale, ¿no? Y así fue como empecé. La verdad es que nos fue muy padre, era la época en que tocabas en fiestas, acuérdate que eran las fiestas famosas de escuela, todavía cuando se hacían fiestas de paga escolares y familiares, entonces tocábamos en muchísimos lugares así, tocábamos en universidades, incluso llegamos a tener un concierto en un auditorio del SAR, que estaba ahí por el Monumento a Revolución, pues en el lugar cabían como 300 personas y bueno, pues entre familiares, amigos y gente que nos iba a ver, la verdad es que fue una experiencia maravillosa.
siempre tuve pavor escénico, lo tengo que decir. De repente tenía que echarme mis tragos para que se me quitara el miedo en el escenario, y a veces se te pasa la mano y hasta las letras se te olvidan, ¿no? Pero bueno, esos recuerdos que tengo son Oye, maravillosos. pero esto nos lleva justamente a que la música te abre esos caminos también, ¿no? Esos caminos que jamás pensaste que pudieras haber tomado, gracias a un disco, gracias a un momento en tu vida, en la otra historia del rock, en el que Así de es. repente ya te ves y estás siendo vocalista, eres baterista, y se fueron dando las cosas. Totalmente, va de la mano y bueno, en mi experiencia personal, yo sí tengo que decirlo, eh, yo me arrepiento de no haber tocado algún instrumento. La batería siempre me llamó la atención, ¿no? Y además tuve la oportunidad porque mis amigos entrañables, la mayoría son músicos, son ingenieros de sonido, daban clases, yo tuve oportunidad de aprender, pero por algún motivo siempre estuve más metido como escucha. Para mí siempre era escuchar, aprender de bandas, hacer esto, el otro. Al final, pues bueno, fue una elección que yo así lo decidí, pero de verdad me hubiera encantado meterme mucho más en la cuestión de aprender un instrumento, de crear, y eso es lo que siempre voy a respetar, ¿no? De todos los músicos, cualquiera que sea el hecho de que componga, edite, tenga el valor de pararse en un escenario, eso lo hace abismalmente diferente, pues a quienes nada más escuchamos, ¿no? Porque pues tienes que ser también una persona generadora, creativa, ¿no? Y a lo Uh que -huh. voy con esto es que es muy importante que también los papás sepan que la cuestión musical, si hay un atractivo para tu hijo, es apoyarlo al 100%, ¿no? Ya no es momento de esos tabús de que, bueno, si eres rockero, aprendiste a tocar guitarra, vas a empezar con drogas y con vida nocturna. Vaya, eso es parte del pasado. La verdad es que hoy sabemos que la disciplina que te implica aprender un instrumento, la concentración, el aspecto creativo, eso hace que los jóvenes se metan de lleno, ¿no? Y entonces yo lo veo al contrario, ¿no? De una manera mucho más positiva, el que estés tú aprendiendo, sabes que tu hijo va a estar inmerso horas y horas practicando, alejado de otro tipo de cuestiones y de tentaciones en la calle, que eso pues sucede todos los días, y la verdad es que puede resultar en una persona talentosísima. Entonces siempre Claro. hay que apoyar a la gente joven a que aprenda, y no nada más a que toque, si de repente le interesa la ingeniería de audio, le interesa pues la cuestión artística, visual también, en fin, hay muchísimas cosas que van de la mano, y pues uno nunca sabe los dones que tiene hasta que los explota, y pues siempre es importante que la familia te apoye, y más hoy en día que hay tantos lugares donde aprender, tantas maneras pues de poder hacerlo, ¿no? Ya no hay límites como antes. Oye, Raúl, a ver, toquemos un poco el tema de las fotos que estamos viendo ahorita y que estoy viendo aquí a la fabulosa Patti Smith, Patti Smith, ¿no? enorme. Así es. Hace 2 años la vi aquí en Querétaro, vino a dar un recital con guitarra acústica y leyendo sus poemas. Qué cosa más maravillosa. Ahí en el centro de Querétaro estuvo increíble. Oye, a ver, las mujeres en el rock. Importantísimas. Las mujeres siempre fueron eh, un foco de atención importante, por lo mismo siempre ante la creencia de que era una música mucho más dirigida a hombres, y realmente pues las mujeres fueron fundamentales, ¿no? Empezando por Janis Joplin, por Patti Smith, que la estamos viendo ahora. Su papel, su rol ha sido creativo, muy a tono a cualquier tipo de estilo, ¿no? Incluso hablando del metal, en los mismos principios de los 80s hubo cantantes como Anne Boleyn que venían de escuelas de blues, de jazz, y que bueno, lo que les vibraba era el rock, ¿no? Y empezaban a hacer sus pininos con bandas y empezaron a ser muy buenas frontmans, pero además, pues después vinieron aportando mucho en cuestiones de estética, eh, mucho más, ¿cómo decirlo así? Mucho más clásica para poder expresar lo que venían haciendo, ¿no? Como sopranos, como cantantes de ópera,
y entonces se empieza a hacer mucho más sinfónico un apartado del rock, ¿no? Bueno, el Kate Bush, por ejemplo, ¿no? Kate Bush o... Sí, sí, sí. Bueno, Tori te voy a Amos. decir algo. Para mí Kate Bush es la reina de reinas, es Sí, una mujer con una voz aterciopelada extraordinaria, con unos rangos increíbles, pero además la belleza de sus composiciones, ¿no? Ella fue esposa de Peter Gabriel y bueno, ahí tuvo también un crisol una de, escuela de, enorme, ¿no? totalmente. Y para mí la hija pródiga de Kate Bush es Tori Amos, ¿no? Sí, Tori Amos me parece una mujer eh, como instrumentista y como compositora, pero también como mujer de escenario me parece extraordinaria. Todos sus discos, aunque tienen una línea pop, están llenos de riqueza armónica, llenos de melodía y sobre todo de muy buena instrumentación. El bajista John Evans que tiene y Matt Chamberlain, un baterista de sesión, ambos son de sesión, son de los músicos más asediados en los estudios y son en vivo verdaderamente espeluznantes. Entonces, Tori Amos me parece maravillosa, la misma Amy Mann, ¿no? Amy Mann, Amen. porque también hay un movimiento popero muy interesante, que eso hay que tocarlo, ¿no? En Claro, los 80s, Till Tuesday fue una banda increíblemente exitosa en su círculo, y bueno, pues de ahí terminó ella siendo voz incluso para un disco de Rush, ¿no? Como el Hold uh-huh. Your Fire. También estaba Deborah Holland, que ella empieza en un proyecto con Stuart Copeland de Police y con Stanley Clark, el contrabajista. Esa banda Animal Logic es una de las cosas más deliciosas que puedes escuchar, ¿no? Y de ahí vienen Susan Vega y después viene también Paula Cole, muchísimas mujeres que de verdad han aportado mucho a la música popular por su calidad y por su talento, ¿no? Claro, claro. Y por otro lado tenemos a los showmen, ¿no? Así es. Aquí estamos viendo a Alice Cooper, Sí. que por ahí, bueno, pues también habría que escarbarle a toda esa cuestión. Ahorita quiero retomar viendo a Alice Cooper un documental. Hay un arqueólogo que se llama Sam Dunn, que ha hecho documentales sobre todo de heavy metal, eh, tanto como melómano, pero más como investigador, porque él es por su profesión, y ha hecho cosas maravillosas de esa relación de la comunidad que tiene el metal, de cómo hay esa afinidad y tiene 11 capítulos de una saga que se llama Metal Evolution y viene todo desde el proto metal, el heavy metal primigenio, todo lo que sucede en la escena de Birmingham, el thrash, el power metal, etcétera, etcétera. Uno de los capítulos habla del shock rock y es precisamente este personaje, Alice Cooper, el Captain Beefheart, el mismo Peter Gabriel, ¿no? Con toda su parafernalia y maquillaje que había, pues en los inicios de la banda, que tiene mucho que ver con lo que se hacía en los circos, ¿no? En esos circos donde había fenómenos, donde había cosas extremas que la gente iba por morbo a ver a mediados de los 50 y que después eso comienza a musicalizarse y tiende mucho a ser una cuestión de horror, ¿no? A manejar la cuestión del miedo, del terror para la gente y pues el maestrazo Alice Cooper es eh, pues pilar de todo ese rollo, ¿no? Las cosas que hacía en su época pues eran, además de originales, eran impactantes y eso le trajo una serie de problemas y de privaciones por parte de autoridades y de todo al momento de los conciertos, pero pues no deja de ser un espectáculo maravilloso y para la época escandaloso. Claro, claro. Mira, ven a más esta bandota. Ahí está Genesis precisamente. Sí, Nada más. hablando de Peter Gabriel, ¿no? Vivos todos, ojalá que Pues sí, puedan afinar ese reencuentro, Zeppelin. se ve difícil, se ve difícil. Oye, y en este sentido, la música en concierto, el, ¿conoces al grupo? Llegó a tus manos el disco, te fuiste con tus amigos, lo escuchaste. Y luego, bueno, en México, que era una historia, sigue siendo una historia que visiten los grupos, pero en ese entonces era todavía más difícil. Pero ya tienes el disco, dices, ¿cuándo viene? Lo quiero escuchar en vivo. La experiencia en vivo, la experiencia en vivo, siempre es, por un lado, puedo decirlo, es impactante de entrada, es impactante,
sobre todo porque siempre es el anhelo de ir a ver al artista que tienes, muchas veces hasta pegado en las paredes de tu cuarto, ¿no? Entonces, esa experiencia, cuéntanos un poco tus experiencias con eso. Mira, es importantísimo. Yo creo que esa es la cereza del pastel, porque al final, pues estás disfrutando en casa y con tus audífonos la música que te gusta, pero viene esa necesidad de saber cómo sonaría en vivo y además lo que implica el ambiente, ¿no? El ambiente de estar en un concierto es la cosa más maravillosa. Yo creo que la música en vivo es lo mejor. Para mí es lo más importante y es la manera en que puedes realmente llegar a ese clímax y pues lo mismo, la compartes con gente, conoces más gente y es maravilloso. Existen todas las opciones, ¿no? Desde ir a un club pequeño, un lugar cerrado, escuchar una banda underground, pues hasta los festivales masivos, ¿no? Que ahora tenemos y que la verdad cada vez tenemos más opciones, más festivales y esto hay que aplaudirlo, ¿no? Eh, Uh-huh. Siempre padecimos en los 80s de conciertos. Digo, a nivel de bandas locales tuvimos muchísima oportunidad de ver a grupos muy buenos. Sin embargo, pues teníamos esa limitante con las bandas internacionales, ¿no? Sabemos la historia. Y después de lo de Avándaro, pues empieza la situación de manera muy discreta con The Police, los conciertos de Queen que debieron de haber sido maravillosos. Yo no tuve oportunidad de estar ahí, pero pues también con conflictos y con ciertas cosas que seguía por ahí latente la cuestión de las autoridades de limitar. Y bueno, pues se da después lo de Rod Stewart, ¿no? En Querétaro, que yo creo que eso detonó en una apertura mucho mayor. Después vienen historias como la de Blue Oyster Cult, de Black Sabbath, que a mediados de los 80 pues fueron también conciertos fallidos porque partidos políticos estaban en desacuerdo Sí. que esa música llegara, ya sabes, ¿no? La cuestión de no satanizar a la gente, eso es increíble. Y pues nos limitaron muchísimo, pero al final pues empezó a haber oportunidad de ver a muchos grupos. Yo en lo particular viví una experiencia increíble en la escena del metal subterráneo, porque hubo una iniciativa en 1988 de un personaje que se llama Carlos Fernández. Él editaba una revista que se llamaba Heavy Metal Subterráneo y consiguió un foro en Tlanepantla, era una arena de luchas, la Arena López Mateos, y empezó con la idea de traer grupos del extranjero y pues de una manera discreta empezó a traer a las bandas. Ahí tuvimos la fortuna, yo era manager de una banda de entrañables amigos también, Máquina, que fue una importantísima banda de metal en México porque hacían un thrash metal técnico muy depurado, increíble. Ver en vivo a Máquina era de verdad un agasajo. Y esa valía, pues, los llevó a ser banda telonera de muchos de los grupos que venían. Entonces, Carlos de repente nos decía, oye, pues viene Sepultura, viene Creator, viene Overkill, bandas que en ese momento eran realmente importantes para nosotros. Primero, verlas en vivo, ¿no? Y además tuvimos un plus, pues como hablábamos inglés, nos dábamos a entender de alguna manera, pues Carlos nos endosaba a los grupos. Entonces, sabíamos que venía Sacred Reich, que venía Morbid Angel, íbamos al hotel por ellos, los llevábamos a cenar, los instalábamos en el hotel, al día siguiente hacíamos toda la logística, tocaba Máquina, estábamos en el concierto, y al otro día era llevarlos a las pirámides. Tuvimos un convivio tan cercano con esos grupos que de verdad fue maravilloso. O sea, imagínate de repente que Sepultura, cuando se vuelven famosos con el Beneath the Remains, vienen a México a tocar, que además ese día hubo un problema con el PA para el audio de afuera, solo el backline estaba instalado y a la mera hora nunca llegó el PA. Evidentemente el concierto tenía que cancelarse y bueno, pues arriba en el escenario, Max Cavalé de Sepultura dijo, tenemos PA, aunque sea la batería sin microfonear, conectados a los amplis y decidieron tocar para todos los que estábamos ahí. Eso fue una lección de profesionalismo impresionante, se escuchó maravillosamente y bueno, al final convivimos con ellos y terminamos en casa de otro querido amigo de Fernando Benítez con los de Sepultura en su casa. Imagínate nada más ese tipo de vivencias, ¿no? Entonces, haciendo una fiesta y particular, en fin, son cosas que cuando eres realmente fan de alguien son muy significativas.
Entonces esa escena, pues para nosotros fue muy importante y después empieza ya la apertura total, ¿no? Empezamos a tener la visita de grandes bandas, pues de progresivo, de rock pop, de metal, empieza Ocesa a hacer el movimiento y en los foros que ya teníamos, pues empezamos con los conciertos masivos y olvídate, ahí empieza una historia, pues que es de otra página también, ¿no? Sí, claro, ya cambió totalmente, ¿no? Cambia totalmente y ahora, y justamente también eso nos lleva a que ahora Ocesa, que es prácticamente quien mueve todo, elige directamente, ¿no? Eh, Así es. hay veces que por mucho que quieras que venga un grupo, no va a ser muy difícil si no es a través de Ocesa, ¿no? Exactamente. Y de alguna manera los empresarios independientes y que los hay en México y que tienen la iniciativa de traer grupos, de alguna manera tienen que estar ligados con ellos, sea con boletaje, con Sí, promoción, algo para que los sí, dejen sí, trabajar. Eso es muy triste. Pero bueno, las opciones las tenemos y evidentemente, pues eso hay que aplaudirlo, ¿no? Tenemos, de repente tú ves la cartelera de conciertos que hay en un solo mes y dices, bueno, esto es imposible, no me alcanza el dinero y tampoco tengo tiempo de poder ir a ver a claro. todas las bandas que nos visitan. México se ha convertido en un lugar bastante, eh, pues buscado por las bandas para poder venir a tocar, por la clase de público que somos, en general, todo Latinoamérica, ¿no? Y eso es muy, muy importante. La música en vivo siempre va a ser maravillosa y eso me lleva a otros dos temas, ¿no? Muy brevemente, la cuestión también de las experiencias que tienes cuando puedes ir a ver a alguna banda a otro país o vas al extranjero. En mi Claro, historia particular con Rush, que es mi banda favorita, pues siempre hice lo posible por estar en los conciertos, sobre todo en ciudades de Texas, que era lo más cercano, cada gira por poder verlos una vez y bueno, experimentar eso. Entonces también hay que decirlo, el viaje, lo que implica que vayas a un concierto, pero el viaje desde la ida, sí, claro. todo, la ruta, todo lo que vives allá, es increíble. Yo llegué a irme a algún concierto de Rush en camión desde Querétaro hasta San Antonio, ¿no? Porque pues, realmente en ese momento económicamente no podía yo pagar el boleto de avión, pero pues yo no podía faltar a esa gira. En fin, llegas a hacer cosas que realmente te apasionan, ¿no? Sí, ya no es Y, la y ida a la tienda, ¿no? Ya no es la ida a la tienda que era lo mismo, exactamente. juntar el dinero, ir a la tienda de disco y demás. Ahora es una cosa mucho más grande, es toda una expedición, ¿no? Es una expedición, una experiencia maravillosa. Yo voy a extrañar muchísimo esos viajes para ver a Rush ahora que, pues que ya son Pues sí, historia. Pero bueno, pues al final, mientras haya vida y haya salud, va a ser muy importante. Y el otro tema que quiero tocar es precisamente eso, ¿no? La expectativa que tenemos de esta nueva modalidad. ¿Qué va a suceder con los conciertos? Sabemos que claro. lo último que se va a reactivar post pandemia, pues va a ser precisamente la cuestión artística, todo lo que congrega masas, llámese un partido de fútbol o un concierto, va a ser de lo último. Hemos estado viendo en Europa algunos proyectos que han hecho, incluso ya conciertos que han realizado, primero en auto, ¿no? Los autoconciertos todos en su coche, y bueno, empezando por ahí, el audio, olvídate, ya no tiene nada que ver, me parece una locura. Pero ahora he visto que están haciendo cubículos de plástico en donde van a poder estar con sana distancia gente que vaya conocida, 4 personas en un cubículo, luego otro cubículo, en fin. La verdad es que todo esto es muy choqueante todavía para nosotros, pero a los que nos gusta ir a conciertos tenemos pues que estar a la expectativa de qué va a ser esta nueva modalidad, ¿no? ¿Tú qué opinas Claro. en ese sentido, No, mi pues yo querido? creo, yo creo que eh, hay mucho por descubrir todavía. O sea, yo creo que no han encontrado, yo creo que no se ha encontrado y está muy difícil encontrar, cuadrar esto. Ahora, yo creo que en realidad quedan un año a lo mucho o menos, ¿no? No creo que vayan a cuadrar estas cosas. Yo creo que van a ser fallidas y simplemente va a quedar en experimentos. Yo no creo que vaya a funcionar. Van a quedar justo en eso. El audio, la sana distancia, vaya, ¿para cuántas personas? ¿Cuántos van a querer ir así? O sea, porque tampoco es que diga se acabe el mundo porque 9 meses no veamos un concierto en vivo. No, 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 yo creo que no va a llegar a mayores, ¿no? Sí, no, sobre todo que quienes apreciamos lo orgánico y lo directo,
pues tú prefieres esperar, ¿no? Y decir hasta que sea posible y volvamos a revivir la experiencia. Pero exactamente, estos experimentos yo también creo que se vale, son iniciativas, son ideas, es lluvia de ideas, y al final también es reactivar. La gente que se dedique a eso, pues tiene que tener un ingreso, ¿no? Sí. Pero pues ahí va a ser elección de cada quien, si asistes o no asistes, pero nos queda un largo trecho en ese sentido. Salud por el cumpleaños de Mr. Lerx. Salud por ese gran personaje tan afable y tan increíblemente talentoso. Su cumpleaños hoy, así es. Su cumpleaños, 67 años, sí. Sí, pues todos son de la edad. Geddy Lee también tiene 67 y Neil Peart es el que les llevaba un año, ¿no? Que bueno, pues ahí, maestro, es un tema para poner el dedo en la llaga. Pues Yo sí. quisiera comentar que aún los fans más acérrimos del grupo nunca nos enteramos que estaba enfermo. Ese fue un manejo de medios y un manejo de privacidad muy elegante, como siempre lo fueron. Me pareció de verdad que fue algo tan íntimo, tan terriblemente difícil y grave, que se manejó siempre así. Pero además hay que reconocer, ¿no? Que una banda también dentro de su círculo de culto tan famosa, los mismos medios que se llegaron a enterar, la misma gente cercana, nunca nadie reveló nada. O sea, Claro. nos enteramos de la muerte de Neil Peart de sopetón, sabíamos que tenía un problema de artritis, sabíamos que... De sopetón 3 días después. Exactamente. Además, o sea, 3 días después. Sí. Sí, fue sí. terrible, fue cerrar un capítulo en la vida muy importante en cuanto a las aficiones y pues bueno, también Oye, tenemos que entender que estamos viviendo una era en donde los grandes ídolos y por edad, pues también es eso, lógico que empiece a haber eso es justo de lo que te iba a decir. Las grandes bandas se están yendo poco a poco, ¿no? Las grandes bandas ya, bueno, vaya, muchas se deshicieron, pero los músicos, se están yendo, ¿ya? Así es. Se van, como diría Mira, uno grande que se acaba, bueno, no se acaba de ir, pero se fue recientemente, uno grande, enorme, totalmente. gigantesco. El Rey Camaleón, ¿Sí? extraordinario. Y de aquí, mira, esta super foto. Ah, bueno, qué barbaridad, qué postal esa, ¿no? Con Iggy Pop y Lou Reed también ahí. Así es, Qué así es. maravilla. Es que date cuenta cuánto talento en una sola foto, ¿no? Sí, Ahorita sí. me vino a la mente el reciente concierto de Metallica en el Foro Sol que abrió Iggy Pop. O sea, verlo a los 71 años, hacer un stage diving, aventarse a la gente, volver a subir al escenario, es algo privilegiado, prodigioso, ¿no? Pero además con el nivel de vida que llevó este individuo, ¿no? Estamos hablando que tampoco fue deportista, vegetariano y no, vaya, una vida de excesos, pero que llegues con ese nivel físico para Ujú, dar un show de ese tamaño, increíble, ¿no? sí. Oye, nos hacen una pregunta que es muy interesante. Bueno, es que es tan largo el tema, pero bueno, esta pregunta es de Luis Felipe Calvo. Dice, ex Japan, Locomotive GT, ¿son excepciones o hay buen rock más allá de Occidente? Sí lo hay, por supuesto. Hay un fenómeno muy, en mi opinión, es muy extraño, porque siendo los japoneses, sobre todo, ¿no? Digo, hablamos en general coreanos, etcétera, pero los japoneses siendo personas tan obsesivas, tan, tan clavadas, ¿no? Por así decirlo, en tantos aspectos tan perfeccionistas, podrían tener grupos pues verdaderamente exitosos fuera de su país, los hay. La escena underground japonesa en el jazz, en la música experimental sobre todo, son verdaderamente increíbles. Sin embargo, se quedan en eso, se quedan como grupos locales. La etapa ochentera del heavy metal, fuera de Loudness y de Bow Wow, que fueron bandas japonesas pues, que tuvieron una proyección internacional, no hubo más. Entonces, yo llego a la conclusión de que siempre fueron más melómanos que protagonistas. O sea, el consumo de música en Japón siempre fue brutal. Sabemos que todos los discos de Es, edición japonesa tenían un bonus, o sea, había una rola extra que por sí, contrato las disqueras grababan, los grupos una más, para la edición en Japón, porque así son,
de consumistas, de coleccionistas, de inmersos en la memorabilia, pero sus bandas, porque las hubo, nunca tuvieron una proyección internacional. Ahora es diferente, ahora hay mucho más escenario, hay manera de estar en contacto más con los grupos de Oriente, y los hay, pero nunca han tenido la proyección de Occidente, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que estoy diciendo eso, recuerdo en un par de conciertos de Japón, grabados en Japón, de Yes, que en algún momento vi, que me llamó muchísimo la atención porque pues son conciertos en donde están, vaya, te prendes y te paras, gritas, cantas, no sé, manoteas, lo que sea. Y los japoneses sentados, estoicos, en sus lugares. Totalmente. Parece que estaban viendo, no sé, una obra de Hamlet. O sea, así, Absolutamente. Oye, un atentos. concierto de Jordi Sabal y su Sí, Esperión 21. exacto. Increíble, increíble los japoneses. Bueno, eso nada más era un, oye, Muy disciplinados. las grandes bandas, ¿qué crees? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo te imaginas que se llega a conformar desde el punto de vista humano, pues, la relación que tienes que tener con diaria, con tu compañero de música? ¿Cómo se forman esas grandes bandas? ¿Cuál será esa química para, para que esas Mira, grandes bandas continúen? más allá de épocas, porque eso no puede ser determinante, al final volvemos al mismo círculo de afinidad, ¿no? Cuando realmente hay afinidad musical y después al tocar los grupos se dan cuenta que hay una química importante, es maravilloso, porque ahí está el detonador, de ahí se prende la mecha, ¿no? Y los grandes grupos de mediados de los 60s y principios de los 70s surgieron de esa manera, ¿no? Con un interés común, pero además supieron perdurar la gran mayoría de ellos esa química, ¿no? Creativa, porque además también entra un factor de tolerancia, ¿no? Claro, Evidentemente, al paso de los años se vienen las diferencias musicales, diferentes intereses, pero si tú estás dispuesto a aportar, pero también a ceder y que esta misma creatividad vaya evolucionando, tenemos los claros ejemplos de los grupos que siguieron de por vida y que además con uno o dos cambios de alineación siguen incluso hoy día todavía vigentes, ¿no? Es el caso de Deep claro. Purple, es el caso incluso de Black Sabbath en todas sus encarnaciones. Y bueno, pues Yes ha tenido una enorme cantidad de músicos que han desfilado, todos ellos talentosísimos, pero de alguna manera siguen en la química, en la frecuencia. Entonces yo creo que tiene mucho que ver eso, que más allá de egos, tiene que haber una colaboración en todos sentidos y está el plus, que a la par pues se vuelven también familias, ¿no? El convivio extra grupo, empiezan a crecer las familias, los hijos y todo, y de repente es un núcleo inseparable, y eso también es muy, Sí. muy importante, ¿no? Y, La que, vida fuera del escenario, la vida fuera de la música, ¿no? y que ahí en ese sentido es cuando te encuentras contaditas bandas con prácticamente su alineación original, ¿eh? Exactamente, son Después de años. contadas. Al ser dificilísimo estar en ese convivio continuo. Totalmente, es muy difícil, pero mira, hay claros ejemplos de que esto todavía rebasa fronteras, y cito a dos bandas que son muy similares en ese tenor, Iron Maiden y Rush. ¿Qué pasa? No nada más son ellos y son sus familias. El manager, el ingeniero de luces, el ingeniero de sonido, el, el manager de escenario, incluso el responsable de los transportistas. Fíjate nada Claro. más hasta dónde me estoy yendo. Toda la Sí, gente que colabora en ese grupo es gente que se convierte en incondicional de 30, 40 años. Todo sí. toda la gente involucrada en Rush y en Iron Maiden que tiene que ver con eso, vaya, hasta carpinteros, te lo puedo decir, de escenario. Son gentes que han trabajado 40 años con ellos, en cada gira, en cada momento. Sí, es una cosa, son familias completas, ¿no? Familias completas, y eso imagínate nada más lo difícil que es este,
congregar a tantas personas en ese tenor. Obviamente hay trabajo, hay ganancias, hay muchas cosas que es un motor, pero también tiene mucho que ver eso, la vibra que estás viviendo. Si en un trabajo no estás contento, pues ganes lo que puedas Pero ganar, no tiene nada que ver. no sé si estés de acuerdo, también tiene que ver mucho aquí, obviamente, lo principal, la personalidad de los músicos, justamente eh, los frontman en el escenario, pero esa personalidad libre hasta cierto punto de egos, ¿no? Esos egos que no rebasen, que no choquen, porque justamente eso es lo que hace que de repente bueno, la batalla, la batalla icónica de Roger Waters y David Gilmour, por ejemplo, ¿no? Es una novela ya hasta chafa. Sí, exacto, exacto. Pero es una lucha de egos, ¿no? Es una lucha de egos. Totalmente. Y que tú podrías pensar que gente llegados a sus 60 y tantos años, pues ya tendría otra actitud de vida, otra postura, y de repente no es así. Entonces, eso no tiene que ver con edad, no tiene que ver más que con la personalidad de cada persona y lo que busque en la vida para eso, ¿no? Otros Sí, ejemplos de reconciliaciones maravillosas que se han dado, y pues eso es parte, por eso cada banda, cada músico es una historia individual, es una historia particular, y es otra historia del rock, o sea, volvemos al mismo tema, ¿no? sí. Todo Oye, tiene que ver con y casos específicos. justo viendo esta foto, esto también es tema de simplemente de un foro, así simplemente guitarristas, ¿no? No, bueno, Y los íconos de la guitarra. Uno de ellos aquí está, ¿no? aquí está Eddie Van Halen. Digo, yo partiría platicando en ese sentido porque la guitarra es uno de los instrumentos más eh, preponderantes en el rock, pues como hubo antes y después de personajes, ¿no? Evidentemente, cuando surge Jimi Hendrix, sabemos que ahí es el punto de inflexión más grande en la historia, ¿no? Un tipo que llega a imponer una técnica y una imagen y una manera de tocar impresionante, y bueno, pues gentes como Jeff Beck, como Eric Clapton, el mismo Pete Townsend, todos ellos ya gente pues de reconocimiento y además con unas carreras prolíficas increíbles, pues cuando empiezan el convivio con Hendrix, que tiene su temporada en Inglaterra, pues se dan cuenta, ¿no? De que siempre puede haber alguien que tenga un plus, que tenga algo diferente, ¿no? Y Claro. bueno, pues de ahí cada quien abrió sus brazos a diferentes estilos y todo. Creo yo que después de Hendrix, en cuanto a ese punto de inflexión y un antes y un después, viene con Eddie Van Halen. Por la técnica del tapping, por el sonido, sobre todo es eso, ¿no? Porque técnica puede tener gente buena técnica y que practique mucho, pero cuando tu sonido se vuelve rúbrica, eso Sí, es muy importante. O sea, que tú sí, escuches un timbre y digas, es él. sí, Además, eso obviamente va a generar una influencia tremenda. Eddie Van Halen para mí es uno de los guitarristas más influyentes en la historia y fue icónico. También tiene mucho que ver la personalidad, ¿no? O sea, cómo se desenvuelven en el escenario, cómo ese carisma, la cuestión visual también, que nunca va a estar por encima de la música, ni mucho menos, pero que es parte de eso. Para mí, Eddie Van Halen lo volvió un personaje extraordinario, ¿no? sí. Oye, nos preguntan aquí José Bernechea, Uh que -huh. por cierto te manda un saludo. Muchísimas gracias. José Bernechea pregunta lo siguiente. Dice, ¿qué opinas? Bueno, que ese también es otro tema, los vocalistas, los grandes vocalistas, los que de verdad son así brutales. ¿Qué opinas de los relevos de cantantes de Queen y Journey? Ese es un tema muy interesante Sí, porque pues ahí es donde se concentran las diferencias, ¿no? De opinión. Primero me voy con lo de Journey porque es una historia muy padre. Eh, este cantante, no me acuerdo de su nombre ahorita, pero sé que filipino, ¿no? es un filipino Sí, que él tocaba en una banda de covers de Journey, era sí, fanático de Journey y de repente, pues bueno, sabemos que Steve Perry lleva perdido años, que me parece lamentable, es una voz extraordinaria la que tiene Joe Perry, pero bueno, la manera en la que da con él es maravillosa, ¿no? Simplemente en una gira y en un momento en donde ellos acuden a un lugar para
para distraerse y está esta banda tocando covers, lo escuchan en vivo, pues se sorprenden, lo invitan a que haga una prueba y la realidad es que cae como anillo al dedo, porque además tiene algo muy importante este chavo, que no trató de Arnal emular en Pineda. ningún momento. Arnel Pineda, exactamente. Él, con su estilo y con su tesitura, cae como anillo al dedo a la banda, Claro. ¿no? Y la verdad es que se desarrolla también como un buen artista de escenario. Entonces, en ese sentido, Journey logró el cometido. Ahorita ya con los años que tiene este chavo y con los discos que han grabado, pues bueno, ya es inamovible del grupo, ¿no? Entonces me parece que es muy válido, me parece un gran cantante, pero es una historia, digamos, más discreta. Lo de Queen, evidentemente, pues bueno, imagínate nada más, se trata de llenar los zapatos pues del más Sí, grande no, de todos los tiempos, para mí, ¿no? sí. Entonces, ahí hay que entender algo. Eh, hay artistas, hay genios, como lo dice, esa es una frase de mi querido amigo Chema, los genios no soportan el silencio. Entonces, aunque mucha gente podría decir hay bandas que deben de retirarse dignamente, pues también el Sí, artista tiene la necesidad de explayarse, ¿no? También se vale que hablemos de que es un trabajo y que necesitan dinero y si tú eres abogado y si tú eres arquitecto, pues vas a ver por seguir siendo productivo, por tener tu dinero para el retiro. Bueno, pues esta es una chamba como cualquier otra. Pero desde el punto de vista artístico, hay gente que tiene que seguir plasmando cosas. Brian May y Roger Taylor quisieron volver a retomar eso, lo que había sido su vida de siempre. John Deacon dijo, yo sin Freddy no vuelvo a tocar un bajo, lo ha respetado hasta el momento y también me parece muy plausible, pero la primera experiencia de Queen con Rogers, con el cantante de Bad Company, con Paul Rogers, me pareció interesante porque es un tipo que tiene trayectoria, es un tipo con talento, es un personaje de respeto y tuvo su oportunidad, ¿no? Me parece también muy elegante la manera de siempre manejar Queen más Paul Rogers, por ejemplo. O sea, no lo hicieron parte de la banda al 100%, simplemente es como Queen con el invitado, giraron, grabaron un disco, es muy válido. Y ahora lo que está sucediendo con este chavo es increíble porque pues las críticas que ha recibido y la cantidad de opiniones que hay es increíble, ¿no? Por la edad, por su claro. condición como persona, por su el origen que trae, pues televisivo hollywoodense del concurso de American Idol, pero hay que decir las cosas como son. Yo no he escuchado últimamente un cantante con esa versatilidad, con ese timbre tan impresionante como este chavo, de verdad. Yo Adam me Lambert. parece increíble, increíble. Este chavo, de verdad que pues le ha costado trabajo, pero logró hacer la química, él se benefició de ellos de él, y lo más importante es lo que opinan los fans de Cepa. Tengo un amigo querido también, que probablemente me esté escuchando, Alexis Díaz, él es uno de los fans de Queen más grandes que conozco, exigente a más no poder, y él se fue a la temporada de Queen en Las Vegas, que estuvieron 3 meses tocando ahí de manera continua, pues para ver a Queen simplemente, pero iba con esa consigna de que este chavo ni me va ni me viene, casi lo voy a ignorar, yo voy a ver a Brian May y Roger Taylor. Y pues te cuento que cuando salió del concierto venía tan conmovido que platicamos y me dijo, Raúl, ver a este chavo en el escenario, hacer lo que hace y la química que se siente, es algo que me voy a llevar por el resto de la vida en el recuerdo. Eso es lo que importa en la música. Claro, Entonces, claro. qué bien que estén tocando, qué bien que lo estén haciendo. Si con este chavo encontraron a un personaje que puede darles algo importante, qué Sí, maravilla que sigamos disfrutando de la música, ¿no? sí, y a ver qué da. Dice aquí, solo contigo no más. Van Halen fue un detractor del sintetizador y por desgracia se le reconoce mucho más por el solo en Jump que por su excelente desempeño como guitarrista. Un comentario. Bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que ahí nos vamos a ese aspecto de la difusión comercial que tuvo un álbum como el 1984. O sea, Van Halen en ese disco se vuelven inmensamente comerciales, famosos, Claro, pero vaya, la historia guitarrística de Eddie Van Halen viene desde 1978 de manera extraordinaria y bueno, lo otro simplemente es un gran hit que tiene una rola de un disco que es muy bueno, una sola rola con teclados. Entonces eso,
vaya, puede pasar desapercibido, ¿no? Mira, hablando de los grandes frontmen, Así es, James ¿no? Hetfield. En el metal este tipo es enorme, una, una banda que también ha generado polémica impresionante porque pues de ser la banda callejera, la banda que abanderó al thrash, que esa es otra historia muy importante. Quisiera yo nada más entrar a detalle en que después de lo que platicábamos de la New Wave o British Heavy Metal, en Inglaterra, vaya, en general en Gran Bretaña, pues en Estados Unidos empieza a haber un interés por esta música de muchas bandas, pero a la par también querían llevarla un poco más al extremo, ¿no? Y empieza esa escena en San Francisco, en la Bay Area de San Francisco, con bandas como Exodus, Testament, Megadeth, que empiezan a estar interesados en lo que hacían la New Wave of British Heavy Metal, pero llevarlo a un nivel de crudeza más importante. Y ahí Metallica pues son fundamentales, ¿no? Sobre Ujú. todo por la cuestión también de la postura, de la imagen, de los jeans, las playeras rotas, de no pretender nada más que tocar la música cruda que encendía y que le hervía la sangre a las personas, ¿no? Yo me considero un gran fanático del thrash precisamente por eso, por lo que vibra en mi cuerpo esa música. Hubo respuesta en Nueva York, hubo respuesta en otras ciudades y también cruzó el charco, ¿no? Las bandas de thrash en Alemania, entiéndase Creator, Destruction, Sodom y las más subterráneas que las hay, Assassin, Iron Angel, en fin, hay un movimiento alemán de thrash importantísimo, se volvió una de las músicas más, pues más queridas y con fans más recalcitrantes en la historia del metal. Metallica tiene una historia importante en eso, y lo que hayan hecho después ya en los 90s y su manera de asumir el mainstream y el negocio, pues volvemos a lo mismo, maestros, si de eso viven y eso es lo que deciden, tú tienes el libre albedrío de no seguirlos, de quedarte con el pasado, pero Claro, yo siempre voy a defender algo de Metallica. Metallica, independientemente de que te guste o no lo que hicieron en los 90s, ahora que han retomado mucho más cosas interesantes, no dejan de ser una gran banda en vivo, por el espectáculo que dan, pero sobre todo eso, el sonido, la crudeza, lo que se siente verlos en vivo, eso para mí es muy importante y no va a demeritar en nada el aporte que han dado a la historia del rock, ¿no? Definitivamente. y bueno, hablando de la historia del rock, bueno, y hablando de frontman, ve nada más el Señor Mick Jagger. señor Mick Oye, qué Jagger. maravilla este concierto en Cuba que editaron en DVD, en video, el concierto gratuito que dieron hace unos años, es una cosa increíble, ¿no? Mick Jagger. Y Sobre bueno, todo ve la nada manera en más, que tocaron a tanta gente. esta es como que un ícono, ¿no? Pues para mí ahí empezó realmente el rock progresivo. Digo, Pink Floyd ya venía haciendo las cosas con la psicodelia de manera muy importante y bueno, con una cuestión visual también extraordinaria, pero la densura del progre, la creatividad y la fusión como tal que caracteriza al género la tiene Crimson con este disco, definitivamente. Es prodigioso, ¿no? Además que portada, Sí, increíble. sí. Y bueno, y lo que pasa es que hay tantas vertientes de lo que se puede hablar, porque la otra es esto, por ejemplo, que estamos viendo ahorita, que ya hemos visto varias fotos de otros grupos en ese sentido, el show, ¿sí? Toda la parafernalia que hay en el escenario, con lo que te enriquecen visualmente, además de la música, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros? ¿Quién entró con esto? ¿Se van superando? Vaya, es una historia también todo lo que hay detrás. Es una historia porque va de la mano también, pues obviamente del presupuesto que tenían muchos grupos. Había gente con ideas maravillosas, pero que no tenían los elementos para llevarlas al escenario. En el rock progresivo se dio mucho eso, ¿no? Eso es importantísimo. El aspecto visual siempre fue muy importante. Y bueno, Genesis, Yes, siempre eh, llevaban mano en eso, pero Pink Floyd, por algún motivo, siempre tuvieron la vanguardia absoluta y total. Claro, Y bueno, ese disco de Pulse, sabemos que en su momento no había un show más espectacular que el de ellos. Y bueno, pues también lo que en su momento hizo YouTube, ¿no? YouTube tuvo giras espectaculares también basándose mucho en la cuestión visual y en un tenor pues de buen gusto y mucho más trabajado en lo teatral. Hay que reconocer a Peter Gabriel. La carrera de Peter Gabriel como solista es maravillosa. Sus conciertos claro. desde la gira de Lost, del Show, ese Secret World, me parece,
es un viaje total y absoluto. Entonces, es muy importante también el apoyo visual que tengas y siempre debe ser complementario, ¿no? Hay gente que critica a muchas bandas, pues que se escudan, cierta falta de talento la escudan en un apoyo visual importante para tapar otras cosas, y hay bandas que tocando nada más con la luz del escenario dan conciertos espectaculares, ¿no? Pero yo creo que es el complemento. Siempre va a ser interesante para uno tener un buen show, un espectáculo que llame mucho la atención y que la música sea también, pues, el principal protagonista. Yo creo que hablando de alguien en esta época que tiene, que cumple con ese cometido y que han manejado incluso una mística en el entorno, es Tool, ¿no? ¿Conoces a Tool? Una banda que tiene un show espectacular, muy basado en la introspección de cuestiones humanas, de cuestiones metafísicas, que llevan al escenario, pero de una manera tan original y que la música te va envolviendo que eso vale la pena. La experiencia que tuve yo viendo a Tool en Cumbre Tajín, que ese festival es de verdad maravilloso por la diversidad y la calidad de bandas que llevan, además en un entorno con esa mística que hay ahí en las pirámides y todo increíble. Ver a Tool en Cumbre Tajín para mí fue uno de los conciertos más importantes en mi vida, ¿no? Entonces Okay. tiene mucho que ver eso. Oye, nos preguntan aquí, Ajá. ¿Trujillo o Jason en Metallica? Ah, ¿Trujillo o Jason? Bueno, ya están en la polémica aquí. ¿Trujillo por o Jason? supuesto. Te voy a decir algo. Eh, prefiero yo a Jason Newsted por el origen y la banda de donde surgió, porque en Flotsam and Jetsam, que es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, empezaron a hacer un thrash creativo fino. Era un bajista que tocaba con los dedos, desde un principio no con plumilla, un bajista protagonista. Jason se me hace muy interesante, eso le dio apertura para ir a bandas como Voivod, para hacer sus propios proyectos. Es un tipo muy, muy importante. Pero te voy a decir algo, Trujillo técnicamente me parece un bajista mucho más completo. Trujillo viene de la escuela alternativa de los 90s. Él empezó a tocar funk metal con los Infectious Groups, con Suicidal Tendencies. Es un tipo con un crisol musical mucho más amplio. Es un tipo con una técnica maravillosa. En Metallica, desafortunadamente, no lo podemos apreciar porque, pues ya sabes, ahí la batuta la llevan Ulrich y Hetfield y hay ciertas reglas que Claro. comentar y todo es un complemento. Pero Trujillo, de manera individual, es un bajista espectacular y lo puedes ver en grabaciones con estos proyectos que te acabo de comentar. Además, es un tipo que está muy interesado en el instrumento. Hay un documental reciente de la vida de Jaco Pastorius, que para mí es el bajista más grande de todos los tiempos, que está hecho por Trujillo, es iniciativa de él es el productor, se reunió de gente adecuada para asesoría, pero es un cuate que está interesadísimo en eso. Entonces, la verdad es que como bajista creo que Trujillo es mucho más completo, es muy disfrutable, pero Jason Newsted está al nivel. Ahora, hay que darle el crédito a Cliff Burton por el origen y porque él fue uno de los bajistas más innovadores por tocar con pedales, por hacer efectos y por desarrollar atmósferas con Metallica al principio, que eso nadie lo hacía. ¿Quién sabe qué estaría haciendo Cliff Burton si viviera hoy, ¿no? Entonces, Metallica tiene que agradecerle a la vida la calidad de bajistas que ha tenido en sus filas, ¿no? Ok. Josué Escalante, concuerdo contigo sobre los conciertos de Tool en Tajín y el Palacio de los Deportes, que Sí, cambiaron la vida, ¿no? es increíble, hay bandas que tienen una vibra especial para ti más allá de la música y tiene que Sí. ver con formas de pensar, con, con muchísimas cosas, ¿no? Y que si te ves inmerso en ellos, la verdad es muy rico. Oye, ¿qué me dices de esto? Es este grupazo y Ah, bueno, qué sobre barbaridad. todo lo que dejó, ¿no? Lo que dejó más allá todavía, ¿no? Exactamente, la influencia, lo influyentes que fueron, porque además aquí hay que decir algo muy puntual. Es muy diferente el punk que surge en Inglaterra con esa rebeldía y crudeza, y hablamos de los Sex Pistols y de bandas que fueron Sí, muy importantes allá, GBH, en fin, muchísimas bandas. El punk gringo, como los Ramones, tiene un rollo, a mí me parece mucho más artístico en la cuestión musical, armónica, con canciones pegadizas, ¿no? Que el que sean aparentemente hasta más comerciales no les quitaba
esa gran calidad y esa intención que seguía siendo el rock de la calle, el rock crudo y directo, ¿no? Ellos tuvieron la fortuna de ser sumamente famosos, influyentes. Hay otras bandas, una banda que se llama Dead, así tal, como tal, Muerte Dead, que es un trío, son hermanos de Detroit, son gente de color, que empezaron a tocar punk callejero de una forma impresionantemente talentosa. No tuvieron la suerte, no tuvieron la proyección, no los firmaron. Ahora sus discos, las pocas grabaciones y demos que tienes se cotizan en miles de dólares precisamente por eso, porque también fueron una banda influyente. Entonces, volvemos a eso, a las gentes que tienen por trabajo, por labor, la manera de proyectarse, o a veces son hasta golpes de suerte, ¿no? Esto me lleva a otro tema a un paréntesis, la posibilidad que tenemos hoy día de ver documentales tan valiosos, Lalo. Claro. Hay documentales increíbles en donde te enteras de este tipo de cosas, que es un agasajo verlos, ¿no? Historias inéditas que ahora puedes ver en video y que valen mucho la pena. La historia de Anvil, una banda canadiense que, pese a ser en su círculo famosos y una banda influyente, nunca dejaron de ser gasolineros, trabajar en ferreterías, porque no podían sustentarse de lo que cobraban en la música, ¿no? Y cuando de repente ves bandas similares y contemporáneas, pues que son multimillonarios, entonces es increíble. Hay documentales de Alice Cooper, de Lemmy, de Motorhead, con una historia de vida súper, súper loca, increíble. Entonces hay que echar mano de todos esos documentos, porque eso te permite disfrutar más la música y conocer otros aspectos mucho más íntimos y que van relacionados en el por qué admiras a un artista o por qué te gusta su música. Entonces, pues, ahí están a la mano, ahorita en las redes consigues todo lo que quieras. Sí, ya, lo que sea. Oye, y ve esta alineación, esta gran alineación. Increíble, pues es la misma alineación del drama, ¿no? Este cantante es muy bueno, tiene una historia muy, muy parecida a la del cantante de Journey, de Pineda, porque también tocaba en una banda en Londres de covers de jazz, en general de rock progresivo, pero él sí, a diferencia, él tiene una tesitura muy parecida a la de John Anderson. Entonces tú estás escuchando a este cuate y pareciera que es John Anderson, o sea, ahí sí trató de emularlo, pero vaya, es una maravillosa alineación. Para este disco de esta foto, que es el Flying From Here, si no me equivoco es del 2013, el productor es Trevor Horn, entonces produce, graba coros, entonces si realmente ves todo el contexto del disco, la producción, y volvemos a lo mismo, ves el booklet y te empapas de eso, te das cuenta que es como una reencarnación de drama, y si lo visualizas así al momento de que escuchas la música, de verdad parece un brazo del drama. A mí ese disco me parece una secuela y me encanta el álbum por eso. Nos están pidiendo al rato si puedes poner en el Facebook los documentales que recomiendas. Ah, bueno, por supuesto, ¿No? con muchísimo gusto. Se los pongo porque hay muchísimos y de verdad, algunos muy perturbadores, algunos verdaderamente emotivos, como lecciones de vida, y de todo se vale, ¿no? Esto es un error de la producción, ¿eh? Producción, Bueno, ¿qué pues, pasó? ¿Qué pasó oye, pero aquí? es de nuestra historia mexicana, ¿está bien? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Atención, Está muy bien. atención. Sí, oye, bueno, digo, no puede pasar aquí y podemos horas. Bueno, ve nada más. Uf, Así es, personajazo que se quitó la vida, pues, pero así es, personaje y grupo. totalmente. Y además qué buena foto, ¿eh? Sí, excelente, excelente. Oye, Raúl, pues de alguna manera ya casi para cerrar, mira, esta también es buenísima. Para cerrar prácticamente, ¿qué queda en la otra historia del rock? ¿Qué queda? ¿Qué sigue? Como estamos platicando, de repente en las charlas de sobremesa, pues es que ya están desapareciendo estas bandas, ya se nos van, ya nada más queda el legado, pues ahora sí que hay que escuchar lo que queda. ¿Y quién viene? ¿Cuáles son esas grandes bandas o se está reinventando?
esto, de repente vienen grupos, a mí que en lo personal me gusta más el progresivo, de repente viene Porcupine o Dream Theater, que ya lo alucino, o sea, ya lo aluciné después de cuatro Estamos discos, ya en lo no lo mismo. quiero escuchar más, pero son grandes músicos. ¿Qué Ujú. pasa con esas bandas? ¿Están naciendo? En dónde estamos? Porque no se dan como antes, eso es un hecho. Eso es Por un hecho. supuesto. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde crees que va esto? Mira, definitivamente el rock está vivo. Esta frase la digo porque escuchas muy frecuentemente y en muchos lados, pero además, no solo en pláticas y de persona a persona, periodistas, gente metida en los medios, el rock ha muerto y ya no es lo mismo. Esa es una barbaridad. Cuando realmente estás metido en el ajo, te das cuenta que en cualquier vertiente hay bandas nuevas, hay nuevas propuestas, si bien la gran mayoría no están descubriendo el hilo negro, pero están Uh -huh. abanderando diferentes estilos. Yo creo que tienes razón en ese sentido, la cuestión de las grandes bandas, los dinosaurios del rock, estos históricos personajes, son irrepetibles, ¿sí? Eso es un hecho, pero eso tampoco quiere decir que las nuevas generaciones creen a sus propios ídolos, ¿no? Y que de repente puedan tener bandas favoritas que se conviertan en parte del soundtrack de sus vidas. Eso va a suceder en cada época porque cada quien vive su propia realidad, su propia historia del rock. Entonces, Aquí evidentemente está. sí creo que los grandes se están yendo por edad, por cuestión natural, incluso el mismo deterioro a veces de los vocalistas, la cuestión física, pues es una realidad. Y algunos mueren, se están yendo a la orquesta de los muertos, como sucede, pero definitivamente el rock está vivo y nada más basta con que te metas ahora que es tan práctico acceder en línea a páginas e información. Es increíble ver la cantidad de opciones que hay de bandas con propuesta. El rock progresivo, que mucha gente cree que murió hace muchísimos años, acabas de decir a Porcupine Tree, pero hay una infinidad de bandas que están haciendo música increíble, música fusionada, música progresiva, que además están apareciendo en revistas. Hay publicaciones como la Progression, como la Progressive World. Te estoy hablando, Lalo, de revistas de 150 páginas que en un solo mes reseñan 50 discos diferentes. No estoy hablando números al aire, es una realidad. 50 nuevos discos que en ese mes aparecen reseñados en una revista de papel porque el rock progresivo sigue vigente. Entonces, lo único es escarbarle, meterse, Claro, ir descubriendo cosas, ¿no? Entonces, claro. definitivamente estamos en una era en donde los chavos es importante que vean la historia, que volteen para atrás, pero que también vivan lo propio y que sepan que la música ahí está, ¿no? Entonces, definitivamente esto va a seguir, esto va a evolucionar y simple y sencillamente tiene que ver en la manera en que tú abordes la melomanía. Eso es como veo Claro. yo el futuro de la Oye, música definitivamente. una pregunta de Luis Felipe Calvo nuevamente. Ajá. Dice, ¿serán los conciertos con hologramas parte del futuro del rock? Interesante. Eh, sí, esa ha sido una práctica también nostálgica por la cuestión de la gente que ha desaparecido, ¿no? Esto comenzó con Michael Jackson, lo sabemos perfectamente. En el plano del rock se hizo con Ronnie James Dio, pues uno de los cantantes más icónicos de la historia, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Hay gente que dice, yo con tal de ver una imagen de Dio, escuchar su voz, aunque sea una pista, y estar en un concierto, para mí es importante. Perfecto. Hay quienes opinan que es una aberración, que ese personaje murió, y si ves al grupo, ves a una evolución del grupo, lo vas a disfrutar de otra manera. Entonces, no, nada está bien y nada está mal, es simplemente lo que tú elijas. Yo en lo particular, sí me parece una cuestión forzada, una cuestión hasta tétrica, ¿no? Estar viendo el holograma y forzar las cosas, a mí me parece que Oye, no es. pero a lo mejor, no sé, bueno, puede ser que se esté refiriendo a eso Luis Felipe Calvo, pero también a lo mejor se está refiriendo a lo que viene, con grupos, o sea, grupos que exporten sus conciertos en holograma, ¿no? Que se graben aquí un concierto y Claro, luego
exporten y ya no tienen que ir, sino que eso sea lo que rife, ¿no? Entiendo, eso todavía suena mejor porque si disfrutas a un grupo haciendo un live stream en la pantalla de tu computadora, como hemos venido haciendo estos meses, pues ahora imagínate ver lo mismo, pero ya en vivo y estar en un lugar donde convives. Vaya, esa puede ser una opción, me parece interesante, pero pues no deja de ser fría, ¿no? Volvemos a lo mismo, una Claro. cuestión digital, una cuestión en donde realmente pues siento al final que seguimos forzando las cosas. En mi opinión, tenemos que esperar a que esta situación se regularice, vendrán cambios Sí, importantes, tendremos que ver qué sucede, pero de que vamos a volver a las andadas, vamos a volver, entonces hay que ser pacientes, ¿no? claro. Nada como carne y hueso, calor, vibra y la cuestión de siempre, ¿no? Esa es mi opinión. Oye, Raúl, a ver, ve con qué nos topamos ahorita, con esta portada de este disco, Ajá. porque no hemos tocado nada, nada de lo que es rock en español. De hecho, creo que esta es la única que hay en toda la presentación de un grupo de rock en español. Entonces, el rock en español, cuéntanos, porque siempre está el asunto de no, 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 el rock es en inglés, ¿no? El rock es en inglés. Y bueno, obviamente no nada más en inglés, pero cuando hablas del rock en español, cuéntanos a tu experiencia, a tu gusto. Mira, yo tengo que ser muy honesto. Eh, Valoro muchísimo a las bandas que han hecho su trayectoria basada en calidad, en talento. No he sido un inmerso del rock en español, de verdad, como debí de haberlo hecho, porque también hay cosas muy interesantes, pero yo creo que si el origen del rock es en inglés, pues es solo eso, es el origen, así surgió y así es como se escucha. Pero cada país tiene eh, eh, la libertad y además la necesidad, porque hay Claro, gente que es importante que también las letras les lleguen. Y si en tu idioma tú tienes exponentes y gente artísticamente capaz de transmitirte algo, pues en tu idioma es mucho más importante que lo tengas y eso es muy, muy valioso, ¿no? Y bueno, hablando del movimiento, pues, ¿qué te puedo decir? A nivel latinoamericano, yo creo que uno de los países, quizá el país más consumidor de rock internacional y con un movimiento local más importante son los argentinos, ¿no? Hay bandas que empezaron también a la par en la época progresiva en Argentina que valen muchísimo la pena. Cerú Girán, ¿no? Una banda de donde sale Charly García, pues es una banda extraordinaria con una estética musical maravillosa y ellos crecieron con una escena local valiosísima, ¿no? Digo, no se diga Brasil, en Brasil ahí también el espectro es muchísimo mayor, también porque son interesados en fusionar muchísimas cosas, el rock local, pero bueno, ahí estamos hablando de otro idioma y otra historia. En México, pues tenemos un rock histórico también, llámese desde el metal, el rock urbano es importantísimo en nuestro país, es algo que sí, siempre movió masas en vivo sobre todo, y bueno, pues bandas tan representativas, ¿no? En Argentina lo fue Soda Stereo, aquí tuvimos a los Caifanes, a los Jaguares, y bandas que derivaron de eso. Para mí hay tres bandas fundamentales, pero eso es por gusto personal y apreciación, que me encantan y se me hacen trascendentes y que deben de tener un impacto mucho mayor del que realmente tienen a nivel internacional por su calidad, ¿no? Te estoy hablando primero de La Barranca, que es una banda que deriva de los Jaguares. La Barranca se me hace un grupo con una propuesta inicial diferente, muy, muy pulida, muy inteligente y además muy disfrutable en vivo, ¿no? Es una banda increíble. Santa Sabina me parece una banda que en su momento también se arriesgaron, siempre estuvieron un paso adelante, siempre fusionaron cosas increíbles y tuvieron una química muy particular para componer. Y bueno, pues Café Tacuba, no podemos ser ajenos a la importancia del grupo en cómo manejaron su rock de arte, ¿no? La manera en que unieron talento para muchísimas cosas. Yo tuve oportunidad de ver en el cine un documental de Café Tacuba, en donde es la proyección que tienen a nivel mundial, termina aquello en un concierto en Japón que no puedes dar crédito a la cantidad de gente que los va a ver, y bueno, pues esa es la importancia, ¿no? De la música, pero estamos hablando de bandas que no son tan comerciales, que tienen una estética más emparentada con rock progresivo, con fusiones y con muchas otras cosas, ¿no? Hoy claro. día, por ejemplo,
para que te des cuenta del impacto que pueden tener personas talentosas. No sé si has escuchado a Rodrigo y Gabriela, que es una No, pareja de chavos que tocan guitarra acústica, que empezaron, son de origen metalero, ellos empezaron en Tierra Ácida tocando metal, y de repente un día empezaron a practicar cuestiones flamencas, tocar con guitarras acústicas. Hoy día es una banda, ellos se fueron a Irlanda, ahí tuvieron una temporada de vida, ahí es donde se hicieron famosos. Hoy día te puedo decir que es uno de los duetos más trascendentes de la música internacional. Tocan en cualquier escenario del mundo, en festivales, tocan rock, tocan flamenco, tocan cuestiones yaceras, bluseras. Dos personas nada más tocando guitarra de una manera tan extraordinaria, sobre todo tan abrazadora, ¿no? Tú piensas, bueno, dos guitarristas, un concierto de 2 horas nada más puede estar medio aburrido, medio tedioso. Tienes que verlos. Tienen discos claro. grabados en Japón, tienen, vaya. Entonces, el talento ahí está, el talento en México está a flor de piel en cualquier género. Entonces, la música en español, a lo mejor me desvío un poco más a lo musical que a la letra, ¿no? Y a la cantada en nuestro idioma, pero siempre ha sido importante y es muy válido que tengamos música en tu idioma, definitivamente, ¿no? Sí. Aquí con la envidia de envidias, la paso rápido porque me vomito. Ese es un encuentro maravilloso. Estas Oye, portadas que estamos viendo que tienen que sí, ver también con el heavy metal, me parece que rompen moldes, también ya la estética trillada de las calaveras, los demonios, la sangre. Yo entiendo que es parte de la cultura metalera y de cierta cuestión, pues que tiene que ver con el origen, pero también la gente que se arriesga y hace portadas como estas con un, con un trabajo mucho más detallado y más artístico, me parece que siempre va a ser importante, ¿no? pues dice Hay solo un dato, contigo, hay nos un dato dice, curioso. Este mismo viejito es el ajá, que sale en la portada de Fates Warning que ya habíamos visto, y es el mismo personaje que actúa en el video de Enter Sandman de Metallica. En el video sale él ok. muy vinculado ahí con muchas bandas de metal, curiosamente. Dice solo contigo nomás. Está el documental de Searching for Sugar Man. Historia muy Ah, interesante, emotiva y hasta cierto punto increíble. ese es uno de los que yo iba a recomendar, un Mm, guitarrista acústico de origen este, angloamericano y viviendo en la frontera y haciendo una música extraordinaria, pues en Sudáfrica lo llevó a llenar estadios, ¿no? Ese es un gran documental. Qué bueno sí, que lo traen a tema y pues esto tiene mucho que ver también pues con la cuestión de escarbarle. Ya hablamos de sí. revistas, ya hablamos de documentales, pero también es importante, Lalo, tocar el tema de las estaciones de radio, ¿no? Porque las Uf, hay, la uf. gente está ávida de que no puede escuchar metal, de que no puede hacerlo en transmisión abierta, en radio de frecuencia modulada, existen programas. Yo en lo particular tengo un programa de metal aquí en Querétaro todos los jueves en Radio Universidad Autónoma de Querétaro, y si te pones a buscarle, en cada ciudad hay iniciativas en ese sentido. La radio también sigue siendo un modo de escucha muy importante, y si son programas que se hacen en vivo, pues también tienen la posibilidad de invitar músicos, de platicar de cosas muy actuales, de que te enteres de bandas nuevas, de gente que está haciendo propuestas interesantes. Entonces, la radio también es fundamental como medio en todo esto, ¿no? Sí, bueno, y que además, justamente en los años, a finales de los 70, principios de los 80, era durísimo encontrarte una estación que pasara, que tocara, que programara rock, ¿no? Absolutamente. Teníamos Sí, bueno, en Radio Universal siempre se han caracterizado por tener 70s, 80s, música maravillosa, pero sí, pero podíamos eso, escuchar rock más arriesgado en La Pantera, en Rock 101, exactamente. Radio Éxitos, estaciones En importantes, el ¿no? 590, La Pantera, ¿Sí? ¿no? El programa de Monsters of Rock de WFM Mm. que tenía Víctor Manuel Luján. De hecho, hay una página en Facebook que está dedicada a ese programa y se junta pura gente a platicar anécdotas de la época, comparten enlaces de la música, está increíble. Ahí había un programa que se llamaba Monsters Productions y ahí le debemos a muchos el haber escuchado a bandas también
del movimiento del glam metal ochentero de Los Ángeles, de bandas de hard rock muy buenas, que tenían que ver también pues con otro origen y otras latitudes, ¿no? Estás hablando de Montrose, estás hablando de Triumph, de bandas que tienen mucho que ver también con el rock clásico, porque eso también nos falta hablar del rock clásico que influenció a mucha gente y del AOR famoso, ¿no? En donde entran ahí, pues ya sabes, Toto, Styx, los mismos Journey, Foreigner, que son bandas que han Sí. tenido también un impacto fabuloso y que han congregado masas y llenan estadios. Todo eso se lo deben Vaya al que radio, sí. Vaya que definitivamente. sí, 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 claro. Exacto. Oye, pero en México llegó un momento ya en los ochentas que apareció esa, no sé, ese oasis que fue Rock 101, ¿no? Absolutamente. Rock 101 fue una estación que supo manejar la programación, adaptándose a la moda y a lo que estaba sonando, pero también volviéndose especialistas en ciertos estilos de música y tenían un archivo fabuloso, ¿no? Entonces siempre había atractivo para cualquier escucha. Ese fue el éxito de Rock 101, definitivamente. Oye, El y señor Mike Stern, qué sí, barbaridad. exactamente lo que te iba a decir, Mike Stern aquí, este monstruazo, que ha venido a México un par de veces, ¿no? Sí, Eh, 3, 4 veces ha venido. ha dado clínicas. Hay un restaurante muy famoso que manejan estos hermanos, se me fue ahorita el nombre de los hermanos, que es delicioso y es el Convite, que es un lugar de jazz magnífico Sí, en la colonia Portales. sí lo conozco. ¿Sí? Y bueno, pues el señor ha estado por ahí. ¿Y a ti te tocó verlo en dónde? Yo lo vi en el Salón 21 la primera vez que vino, que después ese lugar se llamó Vive Cuervo. Y bueno, Mike Stern esa foto no es del concierto, me lo encontré en una plaza comercial dando la vuelta, por eso fue la fotografía, pero además, charlando con él, resulta que el origen de Mike Stern, que es totalmente de jazz fusión, tiene Sí, mucho que ver con Jaco Pastorius y esa época del Electric Fusion y sobre todo de músicos tan talentosos, ¿no? Como Joe Zawinul, como toda esa playa de neoyorquina. Y Mike Stern es un personaje que después de una situación terriblemente grave con las drogas y con situaciones críticas de salud, decide rehabilitarse y dentro de su rehabilitación, él tiene una terapia cotidiana de nadar. Esa es parte de su modus vivendi, porque él sabe que cuando no nada puede tener una recaída. Entonces, de las pocas características que él pide a los promotores para ir a un país a tocar es que en el hotel a donde vaya haya alberca y se pueda meter a nadar. No sabes qué afable personaje y además qué talentoso guitarrista te electriza, te pone la piel de gallina escuchar a sí, Mike sí, sí, Stern. es increíble. Y aquí Increíble. estás, y aquí estás con otro monstruo también del jazz, más que otra cosa, pero también fusión, mucho fusión, Dave Weckl. El señor Dave Weckl, que con Chico Corea pues hizo delicias, ¿no? Es una época también muy criticada del jazz porque sentían que era una fusión muy fría, ¿no? También muy perfeccionista, muy técnica, pero que faltaba ese groove, ese sabor que muchas veces el jazz tiene en otros brazos. Pero evidentemente, pues Dave Weckl es un monstruo, es uno de los bateristas más asediados de estudio. Y bueno, también a él tuve oportunidad de verlo en una clínica, nada más tocando con pista y dando algunas cuestiones de técnica, y es un perfeccionista monstruoso, ¿no? Su Ujú. parche de la tarola tiene una mancha del tamaño de una moneda, porque a la tarola le pega siempre en el mismo lugar. Imagínate nada más la cuestión Increíble. métrica de la que te estoy hablando, simétrica, es una cosa increíble, ¿no? Un monstruo. Sí, Pues cuántas buenas fotos, maestro. pues, híjole, es que bueno, da para muchísimo. Y bueno, pues ya, muchísimas gracias, porque ya se nos fue el tiempo. Y mira, cerramos con esta de Frank Zappa, que es buenísima, ¿no? Así es, un personaje el genio que se niega a morir, el gran Zappa. No puede haber música Personajazo. más impredecible, más sorpresiva y más disfrutable que Zappa en toda su carrera, desde Mothers, lo que hizo como solista y como terminó.
tocando con orquestas sinfónicas, ese ensamble de Yellow Shark es música contemporánea que está pues más emparentada con lo que hizo Bela Bartok, Debussy, incluso hasta con Zappa llegó a hacer cosas minimales, seriales, como lo que hacían John Cage, el mismo Stockhausen, vaya, sí, verdaderamente lo de genio le queda corto, ¿no? Y sus frases son míticas, son lecciones también de vida para gente que siempre está en choque y en contra del sistema, que eso es importante que siempre exista. El rock es una música también de denuncia y es importante que estos personajes, pues no solo pasen a la historia, se mantengan vivos, ¿no? Raúl, pues se nos agotó el tiempo. Pues maestro. Podríamos estar mucho tiempo más aquí, la verdad, pero bueno, te agradezco, pero la invitación está porque yo creo que ahora tocamos, y con el perdón de todos los que estuvieron aquí como audiencia, creo que fue de chile, mole y pozole. Totalmente. Pero que es tan grande y tan amplio, pero la idea es que ojalá nos puedas acompañar otra vez, pero ahora con un tema, no sé, guitarristas, bajistas, bateristas, o un género específico, vaya, no sé, ciertas cosas que a lo mejor haremos una encuesta a ver qué es de qué podría ser ese próximo programa. Por lo pronto, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado aquí en Foro 101 y bueno, pues nos vemos próximamente, ¿no? Por supuesto, Lalo, de verdad el agradecido soy yo, fue un honor, fue un placer. Me sentí platicando como si estuviéramos sentados en la sala tú y yo echando un trago, eso fue padrísimo. Evidentemente, pues lo hicimos como eso, como una charla en donde se pudo platicar de todo, pero sí creo yo en el foco, en la especialización de un tema, y va a ser muy padre tocar eso, porque además la interacción de la gente también siempre enriquece muchísimo y claro. Podemos hacer una reunión de tribu, ¿no? Como te decía yo, y hay que hacerlo. Yo estoy a la orden y te mando un fuerte abrazo y agradezco de corazón a la gente que nos escuchó. Yo te agradezco los halagos que pusiste ahí en la presentación, pero bueno, eso me queda muy grande. Yo simplemente soy un melómano que le encanta. No, bueno, ahorita fue una pequeña probada, o sea, para los que no te conocen, esto fue una pequeña probada, porque bueno, es enorme y de veras que no se queda corto lo que pusimos ahí. De veras, nuevamente te agradezco y agradecemos a todos los que estuvieron aquí, a los que lo vieron en vivo y a los que seguramente lo van a ver ya una vez que esto quede grabado ahí en el Face. Pues muchísimas gracias. Recuerden visitar las redes de 101, síganos en 101 Museos, en la página de Facebook y en la página de Instagram. 101museos.com es la página de los museos. Y no me queda más que invitarlos el próximo martes, que los martes son exclusivos de museos. El próximo martes a las 8 de la noche en Foro 101 vamos a estar con la directora y el curador museógrafo del Museo Ruta de Plata en Baja California. Ese museo está muy interesante. Vamos a estar aquí el martes a las 8 en Foro 101. Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches. Y buena noche.